Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Abro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, ahora mismo prácticamente desierto. Las luces han medio encender todavía y simplemente los trabajadores de este espacio, que en un par de horas va a volver a estar lleno, como ya lo estuvo ayer. 3.000 personas están participando en esta primera edición del Congreso Tecnológico de Wave, al que asisten también algunas de las empresas, tanto de aquí como del resto del mundo, más importantes del sector. Vamos a contarles desde ahora y hasta las 10 de la mañana lo que sucede aquí con un programa especial por el que van a ir pasando los actores principales. Vamos a hablar con empresas aragonesas como por ejemplo Imascono, Iberus, Podoactiva. Vamos a hablar con multinacionales como por ejemplo Microsoft o KPMG. Estará con nosotros también la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Ayer el presidente Jorge Azcón anunció un parque tecnológico de más de 40 hectáreas para impulsar el sector de las TIC, el plaza de la tecnología, digamos, y está de hecho ya con nosotros Javier Martínez, el director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Señor Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no hace falta ni esperar a que termine. Esto parece que ha sido un éxito ya, ¿no? Y que lo podemos decir cuando estamos todavía en el Ecuador del Congreso. Sí, la verdad es que podemos decir que es un éxito. Yo creo que al fin y al cabo este evento en lo que se ha convertido es en una referencia ya a nivel nacional. Ya desde la primera jornada que fue ayer, en la que tuvimos una afluencia, yo creo que más que interesante, muy importante, de más de 1.870 personas, de las 3.000 que hay inscritas. Hoy hay otros tipos de temáticas y por lo tanto entendemos que va a haber un nuevo número de asistentes, va a aumentar el número de asistentes, ¿no? Lo cierto es que lo que se pretendía que era dar visibilidad a este sector tecnológico a nivel nacional, te diría, no solo en la comunidad autónoma, sino del potencial que tenemos a nivel nacional. Ese objetivo está cumplido y por lo tanto creo que podemos estar más que contentos. Bueno, objetivo situar a Aragón en el mapa. Las empresas que no sabían dónde poner la chincheta, yo creo que ya lo saben, ¿no? Con lo de ayer. Sí. El sector tecnológico yo creo que era uno de los grandes desconocidos que teníamos en esta comunidad autónoma, ¿no? Ha habido otros que durante estos años han sido los sectores estratégicos, como han podido ser la logística, la automoción, la agroalimentación, ¿no? Pero había uno que estaba creciendo, que estaba emergiendo, que se estaba consolidando, ¿no? Sí. Y creo que el gobierno, obviamente la vicepresidenta, creía que ya era el momento de que, que se diera a conocer y por lo tanto Aragón apareciese en un mapa en el que aparece en este momento es muy importante, ¿no? Es un sector que va a crecer a nivel mundial y por lo tanto se van a seguir realizando inversiones como las que ya han venido y es importante, que exactamente que haya una chincheta que indique que esta comunidad autónoma en este momento es un referente tecnológico, que ya somos un hub tecnológico a nivel europeo. Ahora tenemos unos minutos para hablar con usted, pero por avanzar, ¿hoy de qué se va a hablar aquí en el Palacio de Congresos? Pues la verdad es que hoy las temáticas son un poco más diversas, se va a centrar casi todo en uno de los elementos fundamentales, ¿no? En los que necesitamos enfocarnos si queremos desarrollar ese sector tecnológico, es precisamente el del talento, ¿no? Este es un sector en el cual lo principal es que haya personas pues perfectamente preparadas y dispuestas a trabajar en el mismo. Si no, la verdad es que nos podríamos encontrar ante una paradoja y es que queremos un sector muy interesante, queremos que se desarrolle y se desarrolle con mucho potencial y que no podemos hacerlo precisamente porque no hay quienes puedan participar en él. Se queda con nosotros Javier Martínez, seguimos hablando con él en 10 minutos, desde luego el escenario informativo del día es este, pero vamos a completar también la fotografía de la mañana con otras claves del jueves. Prevenido, abro. Ana, ¿más cosas en la agenda de hoy, más cosas en la agenda del jueves? Sí, hoy en The Wave están presentes grandes compañías internacionales. Hoy también hablaremos de empresas aragonesas que trabajan en todo el mundo, porque la Comisión de Internacionalización de COE Aragón se reúne para analizar la evolución de los fletes internacionales y los programas de la entidad pública empresarial ICEX, España Exportación e Inversiones, para apoyar al sector exterior. Y si allí en el Palacio de Congresos, Javi, se habla del sector tecnológico, hoy también conoceremos una aplicación de la tecnología al ámbito sanitario. La subdirectora médica de Servicios Jurídicos de Servicios Quirúrgicos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, acompañada de otros profesionales sanitarios, va a explicar hoy la implantación del primer implante de prótesis endovascular supraórtica en España. Gracias, Ana. Vamos también con lo más destacado del deporte. Pepe Borque, ¿qué es? Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Pues que Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca siguen preparando la próxima jornada de Liga. En el conjunto zaragocista hoy sesiona a las 10:30 preparando el choque ante el Racing de Ferrol. Toni Moya, recordemos que será baja después de que el comité de disciplina rechazara las alegaciones del club por la segunda tarjeta amarilla que vio en Oviedo, y en el Huesca que podría recuperar a Gerard Valentín y que también puede contar con Óscar Silva, que recordemos sufrió una dura entrada en el último partido por la que tuvieron que darle 12 puntos de sutura en el talón. Completamos con tiempo y tráfico. Tiempo, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un jueves muy variable. De hecho, esta mañana con más nubes y sobre todo del Ebro hacia el norte con alguna lluvia
Y ya rápidamente se irán abriendo claros, empezando por Teruel, este mediodía y tarde, con más dominio del sol, todavía con algún chubasco en el Pirineo. Temperatura sin cambios, por tanto confortable, y esperando a un viernes que ya va a ser más revuelto. Ya tendremos chubascos incluso desde la mañana. Y nos queda simplemente la situación en las carreteras. Ahora mismo alguna incidencia. DGT, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento, especialmente en la provincia de Zaragoza, en varios tramos, en la Z40, en el entorno de San José, dirección norte, dirección Movera, y ya en la carretera 2, a su paso por Juslibol, hacia Barcelona, por unas obras de mejora que dificultan el estado de la circulación. Leves dificultades ya en menor medida en esa misma 2, en el entorno de Morata de Jalón, hacia la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en la provincia de Teruel y también en la provincia de Huesca, situación tranquila y muy cómoda. 8:05 de la mañana, hoy Buenos Días Aragón, hoy la Radio Autonómica desde el Palacio de Congresos de Zaragoza en esta segunda edición del Congreso Tecnológico de Wave, que por cierto, con programación especial de la radio, que pueden seguir también a través del canal de YouTube. Creemos que tu opinión importa. Mensaje que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro territorio. Creemos en compartir el tiempo contigo. En las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda la gente que llame porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. Buenos días Aragón, con Javier de Sola. Bien, pues como les venimos contando desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, con este... Como les venimos contando desde el Palacio de Congresos de Zaragoza, desde este foro de Wave, en el que ayer el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció que Zaragoza contará con un parque tecnológico de más de 40 hectáreas para impulsar el sector de las TIC. El anuncio de ayer de Jorge Azcón durante la clausura de la primera jornada. Bruno Aceña. Según explicaba Azcón, se trata de un proyecto de legislatura que se materializará a lo largo de los próximos años. El nuevo parque tecnológico superará las 40 hectáreas y contará con instalaciones de última generación. Lo que plaza es a la logística, es lo que este parque tecnológico empresarial que va a impulsar el Gobierno de Aragón se va a convertir en el sector de las tecnologías. Que tenga instalaciones de última generación, que tenga espacios colaborativos, edificios destinados específicamente a empresas de tecnología para que podamos generar, seguir atrayendo y reteniendo nuestro talento. No se sabe dónde se ubicará, pero según Azcón, favorecerá el crecimiento de las empresas dedicadas a las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el Ejecutivo esperan que sea un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y en el que también colabore el Gobierno central. Las inversiones que han llegado y las inversiones que en los próximos días, que en las próximas semanas van a seguir anunciando en nuestra comunidad autónoma, igual que después de Amazon vino Microsoft, aspiramos a que otras muchas tecnológicas vengan a nuestra comunidad autónoma a seguir invirtiendo en datos, en computación y en inteligencia artificial. El sector tecnológico genera el 3% del Producto Interior Bruto en Aragón, impacto económico que espera el presidente aragonés pueda multiplicarse por 2 en los próximos años. Hoy, como decíamos, segunda jornada de este Congreso Tecnológico de Wave, en el que se han inscrito más de 3.000 personas. Desde ayer prácticamente 40 empresas de toda la geografía española están dando a conocer los avances en los que están trabajando, entre ellas algunas de las que más empleo han generado en nuestra comunidad en los últimos años y que han vuelto a reafirmar su compromiso de seguir creciendo aquí en Aragón. Vamos a ir conociéndolas hoy durante este Buenos Días Aragón especial que emitimos desde el Congreso. No obstante, nos van a presentar algunas ya, nos las presenta Borja Rodrigo. Aragón está en el radar de las grandes tecnológicas como Microsoft. La compañía habla de disponibilidad de suelo, de facilidades administrativas y de una fuerte colaboración público-privada como factores para invertir aquí. De momento han confirmado la construcción de 2 centros de datos y anuncian que llegarán más. Alberto Granados, presidente de Microsoft España.
La idea para nosotros es hacer un campus de centros de datos, es decir, que habrá más y habrá más inversiones, porque la idea de haber invertido en Aragón no solo es para dar servicio a la región, sino a nivel nacional, sino también a nivel sur de Europa. Es decir, Aragón se transforma en una región estratégica. El acceso al talento es otro de los factores que también atrajo hace más de un año a Amazon Web Services. Formar perfiles al ritmo que demandan las compañías es el reto. Susana Kurik es su directora general. Hemos unido tanto al nivel empresarial, tenemos 50 empresas por un lado y luego tenemos las instituciones educativas, la parte pública, donde estamos trabajando para que los estudiantes que salgan de las universidades salgan con los títulos que el mercado pide. Yo creo que aquí en Aragón se habla mucho de esto. Directivos de LinkedIn, Ibercaja o Imascono se dan cita hoy en The Way. Ahora seguimos y retomamos todo lo relacionado con este congreso de Wave. No obstante, ponemos la mirada también en algunas otras claves de la mañana, por ejemplo, que ya se conocen las fechas para pedir las ayudas para el pago del alquiler. Las solicitudes habrá que pedirlas entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Ahora mismo hay que decir que unos 47.000 aragoneses viven con sus padres sin poder independizarse. Imposible comprar, imposible alquilar por los salarios, los precios y la falta de oferta. Y la verdad es que está fatal el tema tanto del precio como que no hay disponibles casas. Creo que hay muy poco terreno en Teruel. Que tienen precios súper elevados. Pues yo tengo 24 años y no tengo vivienda en propiedad, ni parece que vaya a ser algo que vaya a pasar en los próximos años. Y eso que yo tengo la suerte de estar trabajando y estar cobrando decente, pero no se puede. Las ayudas al pago del alquiler, que están destinadas a unidades familiares que ingresen menos de 25.200 euros al año, siempre que sea el domicilio habitual y estén empadronados. El alquiler tiene que ser inferior a los 600 euros al mes. Sara Villellas. Entre los requisitos, como decimos, la renta, ingresar más de 4.200 euros al año y menos de 25.200. Rentas que son más altas para personas con discapacidad o familias numerosas. Sirve para alquileres de pisos que no cuesten más de 600 euros al mes o de habitaciones por menos de 300. Y se abona la mitad de esa cuantía, como explica la directora general de Vivienda, Pia Canals. Hay un límite y es que esa vivienda no puede tener una renta mensual superior a 600 euros. ¿Vale? Si tienes una renta superior, igual o inferior a 600 euros, te darían el 50% de esa renta. O de una habitación, en el caso de la habitación, esa renta no puede superar los 300 euros al mes. Por lo tanto, si son 300 euros, la ayuda que te daría el Gobierno de Aragón serían 150 euros. Las solicitudes se pueden presentar online o presencialmente en las oficinas con registro del Gobierno aragonés a partir del 21 de este mes y se irán resolviendo por orden de llegada. En breve saldrá otra convocatoria para colectivos vulnerables que cubrirá el 100% del alquiler. Y más sobre vivienda, porque en Tarazona se ha dado un paso más para urbanizar los terrenos de la antigua textil en un solar que lleva 20 años en desuso. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para construir 271 viviendas, el 20% protegidas, zonas verdes, aparcamientos y otros servicios. Eva Castillero. Ubicado en el entorno de la catedral, supone el desarrollo urbanístico de más de 49.000 metros cuadrados que el Gobierno de Aragón adquirió a sus anteriores propietarios en 2006. Se podrán levantar un número máximo de 271 viviendas, un 20% protegida, un acuerdo que supone el cierre de una cicatriz urbana, como ha destacado el consejero de Vivienda, Octavio López. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Tarazona dan un paso adelante y lo hacen de la mano, para dignificar un enclave fundamental muy próximo a la catedral, verdadero emblema patrimonial y turístico de la ciudad, dotándolo de vivienda pública y protegida. Para el alcalde de Tarazona, Tono Ojaray, es un gran hito porque permite seguir avanzando en el desarrollo del plan general en un lugar emblemático. Es un gran día porque esto nos permite seguir avanzando en el desarrollo del plan general de ordenación urbana, sobre todo porque desarrollamos un espacio emblemático, un espacio céntrico, que además da la bienvenida a las personas que nos visitan. La firma del convenio prevé realizarse después del verano. Este proyecto no gusta a la plataforma Casco Histórico, que pide que se rehabiliten las viviendas del centro de la ciudad. El Gobierno y el Ayuntamiento dicen que los dos son proyectos compatibles. Y de la vivienda a la educación, porque hoy se publican las listas de admitidos después del sorteo de ayer para desempatar entre aquellas solicitudes de familias con niños de 3 años que buscan obtener plazas en centros con exceso de demanda. Este es el resultado del sorteo. Repito, 1.340 y espero que hayan tenido suerte. Quienes hayan quedado fuera serán reasignados a otro colegio el próximo día 30 y la matriculación será del 3 al 10 de junio. Guillermo Domingo.
En el sur de Zaragoza capital, una de las zonas más demandadas, han estado pendientes de este sorteo en Rosales del Canal y en el Ana María Navales. Precisamente las familias de este último se encerraron ayer unas horas para pedir que no haya más retrasos en la instalación de barracones donde estudiarán primaria en septiembre. La parcela donde van ubicados requiere más movimiento de tierra de lo previsto. Responsables de educación acudieron al encierro y les garantizaron que las obras estarán listas el 1 de agosto. Daniel Anadón, miembro del AMPA. En un principio nos dijeron el 1 de julio. Luego nos dijeron que el 9 de julio y ahora nos han dicho que el día 1 de junio comienzan las obras y en 60 días tienen que estar terminado. Entonces nos vamos al 1 de agosto. Confiamos en que no haya más retrasos. Además, como explica el director general de Planificación, Luis Mayada, les han entregado un cronograma de las obras y se reunirán cada 15 días para supervisarlas. Nos comprometimos a reunirnos quincenalmente con las familias para tener un control entre las familias y la administración y poder resolver cualquier puntualidad o cualquier cuestión que se pueda generar. Hoy se publicarán las listas de admitidos, hasta el día 20 se podrán presentar alegaciones, el 22 saldrán las listas definitivas, el 30 las vacantes y se adjudicará centro a quienes no hayan entrado en su primera opción. La matriculación será del 3 al 10 de junio. Un apunte más, un suceso. Un conductor de un patinete eléctrico ha fallecido por las lesiones que sufrió en un accidente que tuvo lugar el lunes en la calle Sobrarbe de Zaragoza. El hombre de 59 años no llevaba el casco y la caída le provocó lesiones de carácter grave por las que tuvo que ser hospitalizado. La policía judicial de la policía local ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Y dos apuntes muy rápidamente. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne hoy en Bruselas con su homólogo británico, David Cameron, y con el vicepresidente europeo por los asuntos del Brexit, con el objetivo de lograr un acuerdo sobre Gibraltar. Y seguimos pendientes del primer ministro eslovaco, Robert Fico. Se mantiene en estado grave, aunque en principio su vida no corre peligro después de recibir ayer varios disparos cuando abandonaba una reunión de su gobierno. Hay un hombre detenido, tiene 72 años, como es el presunto autor de los disparos. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. 8 de la mañana, 17 minutos. Aquí seguimos en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en esta segunda jornada del Congreso Tecnológico de Wave. Seguimos con Javier Martínez, el director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Nos estaba contando que la primera jornada de ayer fue muy bien. No sé si incluso, señor Martínez, superando las expectativas que se habían marcado cuando lanzaron este proyecto. Pues la verdad, si te soy sincero, es que sí se han superado muchísimo las expectativas, porque tú esperas la respuesta por parte de un sector, ¿no? Pero yo creo que ha sido masiva y es de lo que más orgullosos podemos estar, ¿no? Del apoyo que ha tenido una idea que nace del gabinete, ¿no? Por parte del jefe de gabinete, de la vicepresidenta, y que, pues una vez lanzada a todos aquellos que podían participar, a todos aquellos que podían apoyarla, ha tenido un recibimiento enorme, ¿no? Yo creo que la fuerza conjunta de todos, el que todos hayamos puesto este empeño, ha permitido que en un tiempo récord pues ya haya salido adelante este evento, ¿no? Y lo haya hecho de una forma, yo creo que, más que importante. ¿Qué les contaban ayer las empresas que se han desplazado? ¿Qué les contaban los Amazon, los Microsoft? La verdad es que estaban sorprendidos, o sea, tenían cierto conocimiento acerca de que el sector pues tenía relevancia, era importante en esta comunidad autónoma, pero estaban sorprendidos, yo creo que también de ver que, pues que en un momento determinado todos suman fuerzas y están todos dispuestos a, junto con ellos, obviamente, multiplicar, ¿no? En este momento el tamaño que tiene el sector en la comunidad autónoma. ¿Y cómo de importante es que empresas como estas que comentaba yo, Microsoft, Amazon, estén en un foro como este y estén en una comunidad autónoma como la nuestra? Yo creo que esto lo que nos permite es algo muy, muy interesante, ¿no? Es el hecho de que en este momento tengamos absolutamente todos los posibles jugadores que convierten a Aragón en un hub tecnológico. Tenemos en Aragón en este momento, ya se empezaron a desarrollar hace muchísimos años, una serie de empresas aragonesas que ahora tienen un tamaño importantísimo, como puede ser Integra, como puede ser Iberus, Inicom, algunas de un tamaño menor pero con un crecimiento también exponencial, como puede ser Nologin. Es decir, teníamos empresas autóctonas que en este momento son campeones nacionales y alguna incluso ya está en proceso de expansión internacional. A eso le podemos unir el que haya pues otras empresas ya
que eran multinacionales, en este caso de la consultoría y el desarrollo, pues como puede ser de XT o Accenture, que tienen grandes centros de trabajo, ¿no? Sobre todo del sector tecnológico, en las áreas tecnológicas en esta comunidad autónoma. Y cuando eso ya le unes la llegada de los gigantes, ¿no? A través de esas inversiones en los data centers, yo creo que Aragón puede en este momento presumir de que lo que tiene es yo diría que el conjunto completo de todos aquellos que representan o que suponen algo en el sector, ¿no? El que estén cerca unos de otros va a producir muchas interacciones y eso nos permitirá crecer a todos. Y algo muy importante y muy relevante, si tú tienes un sector tecnológico amplio, si tienes un sector tecnológico potente, es mucho más sencillo que los sectores tradicionales también puedan modernizarse. Entonces yo creo que era una oportunidad única para Aragón y el gobierno de Aragón tenía que hacer todo lo posible, obviamente, para aprovecharla. Bueno, ayer las empresas definían muy claramente, ¿no?, las virtudes que tiene nuestra comunidad: situación estratégica, ubicación, disponibilidad de suelo y colaboración público-privada. Se subrayaba mucho esto, ¿no?, la colaboración público-privada. En estas tres patas, en estas tres claves es donde está el éxito. ¿Lo comparte, señor Martínez? Sí, hay muchas más, ¿no? Obviamente. Yo creo que hay una fundamental, y vuelvo a repetir, era que el sector tecnológico en Aragón era mucho más potente de lo que nadie se imaginaba. Yo creo que en el The Waste precisamente lo que está dando es una muestra de fortaleza por parte de ese sector en esta comunidad autónoma. Eso era importante, ¿no? Puede venir una gran multinacional a un territorio, pero obviamente si no hay una base sobre la que empezar a trabajar, si no hay un sector potente, pues obviamente esto habría ido muchísimo más lento. La importancia de la colaboración público-privada, yo creo que este gobierno lo tiene muy claro. Es difícil, ¿no?, que las políticas económicas puedan tener el impacto que pueden llegar a tener si tú no cuentas con aquellos que realmente luego tienen que arrimar el hombro, tienen que esforzarse y tienen que arriesgarse para que esos sectores económicos salgan adelante. Este set de la Radio Autonómica esta mañana aquí en el Palacio de Congresos, que no es que sea una mesa larga, sino que son 3 mesas. Están con nosotros también Eva Sereno. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Genoveva Crespo, ¿qué tal? Genoveva, muy buenas. Muy buenos días. Y Jorge Heras. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Jorge, estuviste ayer por aquí, ¿no? Desde primera hora. Sí, estuve unas cuantas horas. ¿Qué tal? La verdad es que el Congreso está siendo un éxito y los ponentes de gran altura. Y bueno, se está consiguiendo lo que se pretende, ¿no? Y es vender que esta tierra es tierra tecnológica, que tiene ya una realidad, un tejido productivo en torno a esta tecnología tanto autóctona, tanto por la llegada de otras empresas, y que además las llamadas Big Tech, ¿no?, esos gigantes tecnológicos, pues también están echando el ancla en esta comunidad, ¿no?, a una serie de ingredientes que hay que exprimir, un potencial que hay que exprimir, y este congreso pues ayuda a ello. Ajá. ¿Qué titular has puesto esta mañana en el periódico de Aragón, Jorge? Bueno, pues he hecho varias informaciones, ¿no?, con mi compañero Márquez Calvo. ¿Cuántas páginas habéis escrito? 3 páginas en papel. El titular principal ha sido el anuncio páginas son del muchas parque páginas. tecnológico. 3 páginas son muchas páginas, ¿no, señor Martínez? Yo creo que sí. Está bien, ¿no? Acorde con la relevancia del sector. Portada y tema del día. Sí. Bueno, hice un reportaje un poco contando se habla de la ola, ¿no?, las gotas aragonesas de la ola, esas empresas pues que están haciendo cosas interesantes, innovadoras en Aragón, ¿no? Algunas multinacionales, otras empresas locales creadas aquí hace 20 años, pues de la primera ola tecnológica que surgió, que eso conoce bien Javier Martínez, y luego pues bueno, lo que están haciendo empresas como PLD en el aeropuerto de Teruel, ¿no?, que no es empresa nuestra, pero está utilizando nuestro territorio para ensayar cosas importantes en la carrera aeroespacial. Ajá. Llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Es que parece que estamos descubriendo ahora este sector, pero llevan algunos como usted unos cuantos años. Sí, 20 años, decía Jorge, ¿no? Sí, son 25 años, sí. A ver, yo lo que creo que estamos descubriendo es la consolidación de algo que comenzó en una primera etapa, ¿no? En una primera etapa hace 25 años, que era pues el lanzamiento, el comienzo de muchas empresas que hoy consolidadas tienen unos tamaños, vuelvo a repetir, que las convierten en auténticos campeones nacionales y en este momento con proyectos de expansión internacional. A veces hablamos actores, ¿no?, que en este momento pues conforman o dirigen esas empresas, ¿no?, como puede ser Félix Gil o Sergio López de Bruce también, y tuvimos una reunión hace poco en la que nos llegamos a definir como la vieja guardia, ¿no? O sea, aquellos que empezaron hace muchísimo tiempo, aprovechando la llegada de Internet, que ya supuso una primera revolución tecnológica, pues se aprovecharon para crear proyectos que hoy, vuelvo a repetir, lo que estamos descubriendo simple y llanamente es que en este momento, 20 años después, a veces me vais a permitir, si la tecnología va muy rápido, bueno, habría que verlo, ¿no? La tecnología, el impacto lo tiene en unos periodos de tiempo también bastante largos, pero 20 años después lo que estamos descubriendo es que aquellos comienzos hoy se han convertido o han permitido que muchas empresas se hayan consolidado. ¿Qué sucede?
que estamos ante una nueva oleada. Y me acuerdo que en aquella reunión también la conclusión principal fue que esta oleada puede ser todavía más potente que la que ya hubo hace 20 años, ¿no? Luego hay nuevas oportunidades y por lo tanto tenemos que intentar que haya, bueno, pues nuevos proyectos. Sí, yo creo que ha sido un goteo continuo, ¿no? Comentabas ese periodo, ¿no?, de 20-25 años, pero yo que he visto también crecer todo ese ecosistema desde el principio tecnológico, la verdad es que sí que ha habido algunos puntos más fuertes, como puede ser ahora también, con más despegue y con la llegada de las grandes, y las que comenzaron en aquellos años, que empiezan también a despegar, a tener proyectos internacionales, que ya existían también, eran más pequeñitos, pero también estaban en esos procesos de internacionalización y haciendo y trabajando con temas muy importantes. Hay que recordar que antes de la llegada de Amazon Web Services ya había empresas de aquí que estaban trabajando con Amazon Web Services, ya eran partners, ¿no? Tenemos el caso de Inicom y de Apser, ya estaban trabajando con ellos. Inicom también trabajaba con Microsoft. Había ya muchas sinergias y muchas relaciones que quizá eran más desconocidas. Entonces ha sido un goteo y luego esto ha ido creciendo, pero también han ido surgiendo muchos emprendedores, que solo ahora lo conocerás muy bien, Javier, por el tema de CEI, de base tecnológica. Está habiendo también un pequeño ecosistema ahí que esperemos que crezca más, de emprendedores que son sociales, pero que tienen una base también tecnológica y que están utilizando la tecnología pues en beneficio de la sociedad, ¿no?, de hacer cambios importantes hacia un mayor bienestar, hacia esa mayor sostenibilidad, hacia unos retos que son importantes. Entonces yo creo que todo hay que ponerlo en valor, porque para seguir también haciendo crecer todo este ecosistema también necesitamos esos pequeñitos que muchas veces son también un motor y una palanca de conexión con las grandes para nuevos avances. Entonces es muy importante. Hay veces que somos injustos, ¿no?, con los pequeños y con los de aquí. Esto pasa más a menudo de lo que se debería ser, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor se habla menos y se les reconoce menos porque salen menos en los medios de comunicación, son pequeños, no tienen siempre a lo mejor una estrategia mediática clara o de comunicación que es necesaria, pero yo creo que injustos no, yo creo que cada uno tiene su valor y su momento. Yo hablaba antes de la vieja guardia. Una de las preguntas que se hace la vieja guardia es cuándo va a surgir esa nueva guardia, ¿no? Esa guardia que lo que hace es este momento, a través del emprendimiento, a través de esforzarse y arriesgarse, lo que va a hacer es precisamente generar esos proyectos que dentro de 20 años se habrán adaptado a estas nuevas tecnologías, a las oportunidades que generan estas nuevas tecnologías, y habrán permitido que a los campeones que ya tenemos en este momento, pues se les sumen muchos otros, ¿no? Y por lo tanto permitan crecer, que es lo que creo que tenemos que intentar en este momento, permitan crecer el sector tecnológico en la comunidad autónoma. No solo se trata, como bien dice, de que haya crecimiento por parte de los que están, sino de que propiciemos que aparezcan muchos nuevos, porque ese es el reto que tendremos dentro de muchos años. Genoveva. Pues yo desde ayer no estuve, pero lo vi en diferido, y solo cabe dar la enhorabuena realmente por la oportunidad de celebrar este congreso que realmente hacía falta. O sea, una vez que ya lo hemos visto el panel, lo hemos visto en acciones, que hacía mucha falta. Venimos celebrando en los últimos tiempos la suerte o el fenómeno de que en Aragón las grandes marcas tecnológicas y del futuro estén echando raíces, estén instalándose aquí, gracias a que tenemos, como hemos dicho tantas veces, suelo, energía y agua, pero se trata de que esas empresas vean que aquí además de eso hay talento y hay empresas muy preparadas para competir en primera división con cualquier otra, esté donde esté su sede social. Lo vimos ayer con los distintos ponentes que fueron desfilando por el escenario, se verá con los que están hoy, y escenificar esa potencia, escenificar esas capacidades, creo que necesitamos que se vea, para que no piensen en nosotros solo como un lugar donde obtener recursos, sino un sitio donde progresar y donde contar con la gente para trabajos de primera división y no solo de servicios auxiliares. Estaba diciendo Javier, esa segunda generación, yo creo que esa segunda generación está trabajando ya, aunque ahora no se la vea todavía, pero está trabajando ya, y propiciar reuniones como esta es el sitio que va a dar la oportunidad de que vayan emergiendo y sea el sitio donde se asomen y donde se muestren, para que efectivamente las grandes marcas las conozcan y sepan que tienen aquí aliados no solo de recursos naturales, sino de personas con pensamiento, con capacidades y con proyectos. Jorge.
No, yo le quiero preguntar a Javier, ¿no? Porque esta ola tecnológica, esta estrategia de apostar por crear un hub tecnológico en Aragón, bueno, que existe, ¿no? Por potenciarlo, también obliga a reconfigurar el ecosistema emprendedor que hay, los activos públicos y privados que hay, aceleradoras de empresas, incubadoras. El CEI, de hecho, que usted dirige, tiene un plan de reestructuración. ¿De qué manera se tiene que adaptar a las nuevas demandas y a la nueva realidad de este mercado tecnológico tan cambiante? Bueno, yo creo que lo primero decir que hay una parte que se produce esta tarde, ¿no? Precisamente en la que van a venir muchas startups y van a venir inversores en estas dinámicas que se producen en este momento en este sector para intentar que esos proyectos que en este momento están intentando emerger, pues aquí también tengan su lugar y obviamente puedan tener un apoyo, ¿no? En cuanto a si hay que reconfigurar, sí hay que reconfigurar. Yo creo que el Gobierno de Aragón está en ello. O sea, el Gobierno de Aragón en este momento lo que está haciendo es establecer cuáles son las funciones, las misiones, vamos a decir, las funciones de todos y cada uno de los organismos que tiene para que puedan jugar su papel específico en todo este desarrollo de este ecosistema emprendedor. Obviamente el CEI va a realizar un cambio, lo planteamos desde el primer día, tenemos que volver de hecho va en consonancia, ¿no? Tenemos que crear el CEI para los próximos 20 años y en algunas de las líneas que tenemos que trabajar obviamente son, pues lo primero, flexibilizar, ¿no? La forma en la que trabaja el CEI. El CEI estaba muy vinculado a que tú estuvieras situado en unas naves de las cuales disponíamos y si estabas en esas naves entonces eras un proyecto CEI y podías estar impulsado. Nosotros lo que vamos ahora es a buscar proyectos en todo el territorio y los vamos a atender allá donde estén, pero precisamente porque las tecnologías nos lo permiten hacer, ¿no? Sería chocante que tú estuvieras hablando del instrumento de apoyo al desarrollo de negocio de proyectos de carácter innovador, que es el CEI, y el CEI no innovara precisamente tanto en su forma de hacerlo como en las estructuras y las herramientas que utiliza para hacerlo. Bueno, quédese si le parece unos minutos, señor Martínez. Perdona, Eva, voy contigo ahora mismo. Vamos a saludar también a Félix Gil, el presidente de Tecnara, el clúster de empresas de tecnología y comunicación, electrónica y telecomunicaciones de nuestra comunidad autónoma. Suma ya 70 socios, por cierto, y además director de la empresa aragonesa de tecnología Integra. Félix Gil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Balance de la primera jornada, ¿cómo fue ayer? ¿Cómo lo vio? Bueno, pues fantástico, excepcional. Yo creo que no voy a decir que supera todas las expectativas, porque las expectativas estaban acordes al trabajo que se había realizado y ha sido fantástico, pero sin duda yo creo que fue un antes y un después. Ha marcado un hito en Aragón, en la tecnología aragonesa y en el conjunto de la sociedad empresarial aragonesa, sin duda. ¿Qué le da un congreso como este a una comunidad autónoma como la nuestra y qué le da sobre todo a este sector de la tecnología de Aragón? Bueno, yo creo que a Aragón lo que le da es primero posicionarla en el mapa. Salió varias veces ayer este tipo de expresión en el Congreso, ¿no? Pues porque los hiperescalares como AWS, como Microsoft han llegado aquí por algo. Y yo que personalmente desde el año 2013 he estado en los congresos mundiales de Microsoft y he vivido toda la expansión de la nube y he ido viendo en el mapa mundial cómo se iban poniendo los puntitos de los centros de datos, pues saber que está ahora ahí Aragón es súper importante. O sea, la visibilidad que está tomando Aragón es increíble. Luego, sin duda, traer el plantel de ponentes que se ha conseguido reunir en este evento, pues nos da una inspiración y traer esa inspiración a Aragón para que todo nuestro equipo, toda nuestra gente pueda, y los empresarios aragoneses y los directivos aragoneses puedan verlo, es impresionante. Y el tercer eje que para mí es súper importante es la colaboración, ¿no? El que estemos aquí 2 días reunidos con gente. Ayer vinieron muchos clientes nuestros de Madrid, que además era San Isidro, por lo tanto aprovecharon para venir de Barcelona y nos decían, ¿qué está pasando en Aragón? Esto es impresionante. Por lo tanto, si me permite, ese pequeño orgullo de pertenencia, orgullo de Aragón, pues yo creo que se ve muy reforzado. 8:32 de la mañana, vamos viendo cómo nosotros estamos situados entre las dos puertas de acceso al Palacio de Congresos. Vamos viendo cómo poco a poco se va acercando ya a la gente a este Palacio de Congresos. Ahora mismo, justo enfrente de nosotros, en el stand de Imascono, algunas personas que se están probando las gafas de realidad virtual que tiene esta compañía aragonesa. Luego hablaremos con Pedro Lozano, que es el CEO de Imascono, que también está por aquí ya. Vamos a hablar también de cosas que no son tan buenas y que están relacionadas con todo el sector tecnológico. Señor Gil, escuché decir creo que fue hace una semana, que está muy preocupado por la falta de trabajadores en el sector tecnológico. Bueno, sí, efectivamente, estamos preocupados porque todo lo que estamos viendo y todo lo que se dijo ayer es que necesitamos y que viene una oleada de nuevas necesidades de personas talentosas, bien preparadas para acometer todos los proyectos, ¿no? De hecho, fue Alberto Granados, presidente de Microsoft, quien dijo que es que nos faltan muchos puntos de personas, ¿no? Usted creo que dijo 2.000 personas, ¿no? En nuestra comunidad autónoma. Exacto. Entonces, tenemos que ser capaces de cómo creamos entre todos, las instituciones, la administración, los centros educativos, las empresas,
personas, cómo somos capaces de crear esas personas bien preparadas, ¿no? Y ahí tenemos que empezar desde la escuela, a sensibilizar a los chicos, a las chicas, de que Aragón se quiere convertir en un hub tecnológico del sur de Europa, que hay una posibilidad importante de trabajar y desarrollar talento aquí, y tenemos que crear los caminos educativos adecuados para también hacer un reskilling de mucha gente que ahora mismo está trabajando en otros sectores y que pueden encontrar en el sector tecnológico una nueva vía de desarrollo personal y profesional. Bueno, de esto hemos hablado en muchísimas ocasiones en la tertulia. Genoveva, Eva, Jorge, hemos intentado dibujar algunas soluciones. Lo que suele ocurrir es que nos quedan más preguntas que respuestas, ¿no?, cuando abordamos esto. Genoveva. Realmente estamos en un proceso de transformación de nuestra economía, a la que afortunadamente la industria aragonesa siempre ha sabido adaptarse y siempre ha sabido, desde los que han estudiado la historia económica de Aragón, siempre nos han explicado cómo en los años 60 la industria aragonesa se adaptó a las necesidades de ser empresa auxiliar, pues en maquinaria y ser muy potente. Luego la oportunidad que supuso General Motors con el desarrollo de toda la industria auxiliar de la automoción, y ahora vamos a vivir una nueva etapa en la que efectivamente va a ser la tecnología la que va a liderar esa transformación y esa adaptación de nuestra economía y de nuestras actividades económicas. Pero efectivamente el reto es disponer de personas formadas y adecuadas para ese trabajo, para esos trabajos, y de que estén aquí. Yo he hecho en falta a veces una estrategia de promoción de nuestro territorio como atracción, como atractor de talento. O sea, hemos sido capaces de lo difícil que es traer a las grandes marcas, y ahora la siguiente sería ser capaces de atraer personas que piensen que Aragón es un sitio extraordinario para vivir y para desarrollar una vida profesional plena, de gran nivel y en un entorno muchísimo mejor que las grandes urbes, por el sitio en el que estamos y por las características y la vida más amable que se puede ofrecer en una ciudad intermedia como Zaragoza. ¿Se está pensando en alguna estrategia de atracción de esa población para que sepan que en Zaragoza tienen un sitio para vivir y para desarrollarse? Esto asienten y sonríen los dos, tanto Félix Gil como Javier Martínez. Javier. Bueno, precisamente, fíjate, te diría... Genoveva, perdona, dice muchas veces que hay que conseguir que los grandes directivos se queden a vivir, por ejemplo, ¿no? En Zaragoza o en Huesca, que no hagan el viaje de ida y vuelta cada día. Bueno, ya hablaremos un poquito después de eso. Pero fíjate, curiosamente, cuando evaluábamos, ¿no?, cuáles eran las posibles funciones o las posibles consecuencias, ¿no?, de celebrar algo como The Wave, ¿no?, de hacer un esfuerzo para que esto saliera adelante, una de las principales era que esto tenía que darse a conocer a nivel nacional por un componente que muchas veces se nos olvida, ¿no? A veces pensamos solo en la capacidad, pero como bien dice Genoveva, también muchas veces son decisiones personales. Y ayer lo comentaba con algún directivo de Amazon y de Microsoft. Si tú tienes una tierra en la que crees que hay muchas oportunidades en el sector, te desplazas allí. Es decir, tú puedes tener un big player allí directamente, pues pongamos en otra comunidad autónoma o en otra ciudad, ¿no? Pero si solo está él, hombre, tomar la decisión de desplazarme allí, pues a no ser que sea una oferta suya en concreto, va a ser complicado. Si yo lo que tengo es un ecosistema al completo en el cual sé que puedo incluso, bueno, pues tener oportunidades diferentes e intentar ir aprovechándolas conforme se vayan produciendo, la verdad es que la decisión es mucho más sencilla. Ahí yo te diría, yo conozco ejemplos de ciudades en Alemania donde están especializados en un tipo de ingeniería. Tienen tantas empresas de ese tipo de ingeniería muy focalizada, pero muy centrada, muy especializada, tienen tantas empresas de ese sector que absorben absolutamente a todos los ingenieros y dejan a los demás sin nadie, ¿no? Entonces yo creo que The Wave, una de las precisamente funciones que cumple, es dar a conocer que Aragón además es tierra de oportunidades para todo aquel que quiera desarrollarse en este sector, quiera desarrollar su talento en el sector tecnológico. Sí, el plan, como comentaba Genoveva, y las líneas de trabajo que comentáis son totalmente necesarias. Yo creo que ese es realmente el gran reto, porque hay que pensar que no solo necesitamos profesionales TIC para trabajar o de tecnología en este sector, estamos compitiendo a nivel global. O sea, tan solo en la Unión Europea daban unas cifras de necesidad de trabajadores increíbles y se espera un aumento de la oferta en estas profesiones del 16%. Hablamos de que hay como un 10% de formación enfocada directamente a tecnología, pero las ofertas de trabajo son un 20%, entonces toca actuar. Pero no solo en estos perfiles también especializados, que son importantes para seguir impulsando todo ese ecosistema. También estamos ante muchos cambios en el ámbito laboral y profesional, muchas profesiones se van a transformar y creo que también hay que hacer como una flexibilidad de la formación, porque todos al final vamos a tener que trabajar con tecnología, cada uno en más medida, otros de una manera más especializada. Entonces yo creo que todo el conocimiento tecnológico se debería incorporar en el currículum académico
académico, porque va a ser hay cosas que son muy transversales y se necesitan conocimientos mínimos para desarrollar las profesiones que ya están empezando a cambiar ahora y que van a venir con muchos más cambios. Dos mensajes. Uno, tenemos que hacer ese plan que aludía Genoveva de atraer. Yo creo que como de Wave es un camino para demostrar que Aragón se está moviendo y que es un gran polo de atracción de talento. Pero me gustaría también resaltar que lo que estamos generando es tratar de generar una comunidad que sea capaz de retener ese talento, ¿no? Porque mucha gente ha emigrado de Aragón. Hemos educado y hemos pagado con nuestros impuestos una educación de un talento increíble que se nos ha ido. Bueno, pues ahora tenemos que hacer ver a todos los chavales que terminan la carrera que pueden ir a formarse a otros países, por supuesto, pero que pueden volver a desarrollar una carrera aquí súper exitosa. Y sobre el tema de la formación no puedo estar más de acuerdo y quiero desde aquí animar, fomentar que todos los empresarios, todos los directivos tengan en cuenta que ahora mismo tenemos una responsabilidad increíble para con todos los trabajadores de nuestras empresas para hacer un reskilling, una reformación, una recapacitación de esas capacidades tecnológicas que tenemos que desarrollar en todos, porque toda esta ola de tecnología que está llegando, como la inteligencia artificial y tal, tenemos que adaptarlas y tenemos que hacer que todos nuestros trabajadores las entiendan y las utilicen, porque necesitamos que ellos y ellas las desarrollen en su día a día, ¿no? Jorge. La falta de trabajadores, las dificultades para encontrar talento es un problema que se ha convertido en transversal en muchos sectores. Es verdad que en el tecnológico yo creo que de una manera añadida, porque la competencia por ese personal cualificado es atroz. De hecho, cualquiera que tenga algún amigo ingeniero ve lo mucho que cambian de empresas, sí, la gran rotación que hay. Incluso se habla, ¿no?, de inflación salarial, ¿no?, porque hay continuamente fichajes, unos se quitan a otros. Hay un gran movimiento. Por ir a las soluciones, y yo a Félix se le escucha muchas veces decir, lo que se necesita como una primera solución es incrementar la oferta educativa, tanto en formación profesional como en la universitaria. En el aspecto universitario se ha dado un paso hace unos meses, se ha aumentado las plazas en alguna carrera. Le pregunto a Félix, no sé, ¿es suficiente? ¿Qué se necesitaría en este ámbito de la oferta educativa? Bueno, en la educación universitaria se ha dado unos pasos, pero me parece aún más relevante el anuncio que se hizo hace unos días del aumento de 1.700 plazas en la parte de FP, y de ellas más de 700 iban a la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que desarrollar programas formativos a todos los niveles. No, el sector tecnológico y ningún sector vive solamente a través de universitarios. La FP juega un papel fundamental y desde luego explicaros que ahora mismo la oferta de fabricantes, la oferta de las microcredenciales, hay un montón de cursos pequeños de 500, 600 horas, 300 horas que ayudarían muchísimo a capacitar a los trabajadores y a la gente que se quiere dedicar al sector a empezar a trabajar en un ámbito tecnológico. La tecnología ha cambiado muchísimo en los últimos años y también ha cambiado en la forma de conceptualizar la tecnología. Ayer el ponente de AWS por la mañana nos explicó en vivo y en directo cómo hacer una app para corregir exámenes, no sé si lo visteis, utilizando una serie de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Lo importante aquí ahora ya no es la tecnología, son las preguntas, es la necesidad de negocio, y a partir de esa necesidad de negocio tenemos herramientas para crear ese ecosistema de aplicaciones. Ajá. Tengo que hacer una pausa, pero muy rápidamente, damos por hecho que habrá segunda edición, ¿no?, que habrá segunda ola. Mañana empezamos ya a trabajar en la edición de 2025, que os puedo asegurar que va a ser mucho más amplia, de mucha mayor envergadura y mucho más espectacular. Javier Martínez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Le dejamos que vaya ya, que tendrá que terminar de organizarlo. Gracias a lo vosotros. que viene por delante. Hoy Félix Gil, muchísimas gracias también. Muchas gracias a vosotros. 8:42 de la mañana. Ahora seguimos desde aquí, desde el Palacio de Congresos de Zaragoza. Todos los nombres se ponen por algo, y el nuestro es Wigo por una razón muy sencilla. We, de sí, go, de vamos. Wigo, viaja en alta velocidad a cualquiera de nuestros destinos desde solo 9 euros. Consulta condiciones y compra tu billete en wigo.com. Wigo, let's go. Creemos que tu opinión importa. El mensaje que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro teléfono. Creemos en compartir el tiempo contigo. Las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda la gente que llame, porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. La última hora
y todo lo que necesitas saber te lo contamos además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Noticias. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Ocho de la mañana, 43 minutos. Lo dicho, seguimos aquí en directo en este programa especial con motivo de la segunda jornada del Congreso de WAVE, del Congreso Tecnológico que se está desarrollando en la capital aragonesa, que ha traído a 3.000 personas hasta aquí y que de alguna manera nos está convirtiendo en capital tecnológica. Esto, Genoveva, también de alguna manera es insuflar un poco de autoestima, ¿no?, para la comunidad autónoma, pues que también es muy importante. Pues la verdad es que sí, o sea, da gusto ver que Zaragoza es sede de un certamen, de un congreso de semejante envergadura y con unos participantes tan relevantes de la nueva economía. Es un evento habitual en Madrid o Barcelona, pero que Zaragoza se posicione precisamente entre las dos ciudades como una estación más para hablar de lo que viene, pues nos pone en primera división del futuro. Por apuntar una cosa que se nos han ido antes de preguntarles, sí. Es por qué vamos a hacer para que haya más mujeres en este sector, porque en el panel echamos en falta que no es proporcional el número de ponentes en comparación con el de las mujeres ponentes, hay muchas menos, entonces que habrá que hacer también un esfuerzo si necesitamos tanto empleo, tantas personas para que se dediquen a estas nuevas actividades, habrá que contar con más mujeres porque si no podemos abrir una nueva brecha de empleabilidad. Y yo hay días que cuando me monto en el tren, la verdad es que me preocupa porque lo que veo es muchos chicos con mochila y portátil, entonces que es como un síntoma o una expresión de la nueva economía, de a quién está empleando más, ¿no? Entonces habrá que hacer un esfuerzo para que esta nueva economía integre más a las mujeres y haya más presencia de mujeres en ella. Bueno, y hay una cosa más que tampoco la hemos comentado, pero que le preguntaremos luego a Mar Vaquero, a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, portavoz del Ejecutivo y consejera de Economía, Industria y Empleo, el anuncio de ayer del presidente aragonés, Jorge Azcón, de que se va a crear un nuevo parque tecnológico. Yo creo que ya lo hemos bautizado todos como el Plaza de la Tecnología, ¿no? Eva, Jorge. Bueno, fue un gran anuncio. El problema nos falta conocer los detalles, ¿no? Dónde se ubicará, con quién, cuándo, los plazos. Pero está claro que la apuesta del Gobierno de Aragón que dirige Jorge Azcón en esta legislatura es la tecnología. Este congreso es una pieza de esa estrategia y el parque tecnológico que anunció ayer, otra más. También es verdad que hay que tener en cuenta que lo que debemos de tener son polígonos llenos y con actividad. Lo digo porque ya tenemos un parque tecnológico en Huesca, en Hualca, que su estado actual tampoco es boyante. Hay también un proyecto de parque tecnológico en torno al centro de datos de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego. No sé muy bien este proyecto, yo entiendo que seguramente venga de la mano de alguna locomotora o de algún centro de conocimiento que pueda tirar de él y que justifique una nueva infraestructura empresarial y un nuevo complejo, ¿no? Está claro que Zaragoza tiene un tejido tecnológico importante y se trata de unir esas piezas y entiendo que ese proyecto quiere que simbolice eso. Creo que lo que es el entorno de la Expo podría ser una de las posibles ubicaciones. La Torre del Agua como emblema de esa hub tecnológico con el que se quiere proyectar al exterior Aragón suena como una de las posibilidades, pero nos faltan los detalles y creo que está bien, ¿no?, que digamos lo que somos, que nos falta a veces, nos vendemos poco en Aragón y en tecnología pues tenemos empresas locales muy potentes, empresas internacionales y nacionales que tienen aquí centros de conocimiento y de I+D que hacen cosas realmente sorprendentes y luego tenemos la guinda de multinacionales como Amazon Web Services, gigantes tecnológicos que van aquí a poner sus centros de datos. Pero no podemos caer en autocomplacencia. Si solo tenemos centros de datos no conseguiremos nada. Lo que hay que conseguir es que esto sea una oportunidad para hacer crecer un ecosistema empresarial en torno a esas nubes, exprimir esas nubes y que estos gigantes también apuesten por esta tierra para instalar aquí centros de conocimiento, de competencia y de I+D. Y ese es el gran reto que tenemos por delante para que no nos pase como con las energías renovables, ¿no?, donde sí, somos los campeones, pero ese valor, ¿no?, esa propuesta de valor de la energía, ese empleo de más valor, esa industria, no la tenemos aquí.
Bueno, yo creo que el anuncio fue muy importante y creo que además puede ser también un revulsivo más para impulsar todo el sector tecnológico. El hecho de que ya tengamos un parque tecnológico igual que se esté gestando también otro en torno a Amazon Web Service no quiere decir que este parque tecnológico no pueda tener capacidad o pueda tirar. Dentro del sector tecnológico hay muchas líneas, hay muchas áreas de trabajo de investigación y cada uno puede ser un polo específico en un área de tecnología concreto. Coincido contigo, Jorge, creo que vendrá de la mano, estará muy vinculado a algún partner por ahí o algún operador que se rumorea que puede venir o algún otro que ya esté por aquí grande o alguna colaboración, pero yo sí que creo que este tipo de iniciativas son realmente importantes. Además, nada tiene que ver, por ejemplo, el parque tecnológico que ahora se ha anunciado con, por ejemplo, Walca. Walca tiene un problema y es que nació mal. Y yo creo que de ese error también se ha aprendido. Tú hablabas muchas veces con muchos directivos y decían, ¿por qué me tengo que ir yo a Walca? Que sí, bueno, está hacia Huesca, pero está un poco ahí, ni entre Huesca ni entre Zaragoza. Tienes el problema también de desplazar a los trabajadores en un momento en el que también hay falta de talento tecnológico, todo eso hay que mirarlo. Entonces, tenía también un proyecto, yo creo que menos definido y se fueron dando algunos pasos para darle viabilidad. Entonces, yo creo que de esto también sí que se ha aprendido y se tomará nota. Y este proyecto faltan muchos detalles por conocer, pero yo creo que está más gestado en la base de lo que realmente se pudo anunciar ayer. Menos 10, las 9. Ya hemos dicho antes que en este congreso, en esta primera edición de The Wave, participan grandes empresas multinacionales, pero que también participan empresas grandes, pequeñas y medianas de nuestra comunidad autónoma, es decir, talento local, que es en lo que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Están ya con nosotros Pedro Lozano, Imascono. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Sergio López, Iberus. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Los CEO de Imascono y de Iberus. ¿Cómo estáis viendo esta primera edición de la ola de The Wave? Pues yo diría con total orgullo, ¿no? La verdad que es una maravilla que se haya dado cabida a este evento con esta envergadura y, como bien dices, pues bueno, poniendo en valor las grandes empresas, que es importante que apuesten por el territorio, pero sobre todo las empresas que hemos nacido aquí y bueno, tenemos el máximo exponente, diría, de las empresas tecnológicas, que es Iberus con Sergio López, y bueno, nosotros llevamos cerca de él muchos años para intentar aprender y estar a su altura. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, coincido con Pedro, hay que dar la enhorabuena porque a mí cuando me empezaron a hablar del Congreso, la verdad es que era muy difícil, en un tiempo además récord, y la dificultad de un Congreso como este el primer año, porque luego ya vas cogiendo inercia, pero ayer cuando entré al auditorio, que además justo ayer tuvimos el consejo de Iberus, me quedé impresionado del éxito que se ha producido, y coincido también con Pedro en que es un evento que estratégicamente puede ser muy importante, sobre todo en la medida que lo podamos ir consolidando año tras año, que viene muy bien también para posicionar el sector aragonés, pero la idea es intentar, yo creo, posicionarlo fuera de Aragón también y que nos convertamos en un referente. Además, en un momento en el que, como estábamos hablando antes, pues la llegada de los gigantes nos pone en el mapa. Sergio, por dimensionar las cosas, ¿no? Por dar la dimensión adecuada, vosotros sois la empresa tecnológica que más crece en España por tercer año consecutivo. Sí. Bueno, además en un crecimiento orgánico, porque nosotros realmente ahora sí que estamos abiertos, pero no hemos hecho prácticamente ninguna operación, alguna pequeñita startup estos años atrás. Y ha sido fundamentalmente crecimiento orgánico y hemos ido duplicando la compañía cada 2 años y parece que fue ayer cuando antes del COVID éramos 600 personas y ahora somos más de 3.000. ¿Ahora dónde estáis? ¿Qué hacéis? Pues mira, ahora el gran reto es un reto que yo ni me imaginaba que podía ser tan complicado, porque nosotros ya hace años empezamos a hacer proyectos internacionales, pero eso no tiene nada que ver con intentar ser una multinacional. Entonces, nuestro reto ahora es intentar convertirnos en una empresa global y multinacional. Estamos en un momento aún incipiente en ese punto, pero claro, ya empezamos a tener oficinas y estructuras por diferentes partes del mundo, y es muy difícil, la verdad es que es muy difícil ese paso en el que hay nuevos idiomas, hay nuevas divisas, hay nuevos usos horarios, tienes a directivos que los estás mandando a otros lugares del mundo y necesitan cariño, y luego la complicación en general de tener clientes por todo el mundo. Pedro, en vuestro caso voy a tirar de lo que contáis vosotros en vuestra página web directamente. 416 proyectos, 13 años, 500.000 horas de trabajo, 31.000 tazas de café. Totalmente, y parecen pocas,
bueno, lo compartimos muchas veces también que además de impulsar la transformación digital y tecnológica, que es el ADN del siglo XXI, es muy importante también impulsar el emprendimiento, que es un poco la labor también que venimos haciendo tanto Sergio como yo desde hace muchos años y que está conectado con esa intensidad que pueden parecer esos números. Y siempre lo digo, impulsar el ADN emprendedor desde los colegios no quiere decir que estemos empujando a que los niños acaben montando su empresa, sino es impulsar un espíritu que va ligado a una serie de valores que son muy importantes en cualquier entorno de trabajo, y uno de ellos es la rebeldía y el tener una visión complementaria a cómo se vienen haciendo las cosas. Y en ese sentido, pues bueno, si impulsamos el ADN emprendedor, tendremos emprendedores que quieran montar sus empresas, pero tendremos también personas intraemprendedoras que ayuden a transformar las empresas, porque tan importante es tener una persona emprendedora como podemos ser Sergio y yo y otros fundadores que tiren del carro, pero también personas intraemprendedoras que impulsen la organización desde el interior. Y al final, si quieres crecer con las cifras que ha nombrado Sergio, o eres capaz de impulsar ese intraemprendimiento, o es imposible llegar a esas cifras. Y bueno, sin duda con estas cifras también pues poner el valor el trabajo en equipo, y esto lo conecto con el talento que tenemos en Aragón. Tenemos una riqueza universitaria muy importante. Desde las organizaciones empresariales venimos reclamando que se amplíen las plazas también en ingeniería informática, que es una de las carreras más determinantes en la actualidad, y al final pues eso, pues para construir ese tejido y esa base de empresas tecnológicas sólidas, pues evidentemente necesitas talento tecnológico, y por eso es muy importante que concienciemos también, y para mí personalmente es el principal objetivo de este evento, ¿no? Porque muchas de las personas que estamos aquí ya estamos concienciados y educados. Lo que tenemos que hacer es trasladar esa concienciación a la sociedad en general para que seamos conscientes de que la tecnología genera riqueza y genera bienestar para todos. Y esto ayer lo comentaba entre pasillos a todas las personas, pero la semana pasada un par de jóvenes de Murcia vendieron la empresa por 11 millones de euros, una empresa que habían montado en 5 meses basada en inteligencia artificial. Pues ojalá cualquiera de esta mesa no hubiéramos vendido la empresa por 11 millones, porque evidentemente el impacto de la gran mayoría de esos millones iría en el territorio, ¿no? Entonces al final tenemos que ser conscientes que la tecnología es evolución, es riqueza, y todo el mundo debería estar concienciado con esta transformación. Genoveva. La verdad es que ha sido un orgullo estar viendo este congreso con grandes marcas mundiales, pero también con marcas locales que compiten de tú a tú con esas marcas, como digo. La pregunta que le quiero hacer a Sergio es cómo desde Zaragoza se construye una empresa en ese nivel, compitiendo de tú a tú y además con el horizonte que tiene. O sea, ¿cuál ha sido el secreto para construir Iberus desde Zaragoza y competir como compite? Pues, en primer lugar, trabajar muy duro. Pero, a ver, es que si yo me remonto a hace 20 años, cuando yo empezaba, la situación del mercado era completamente diferente. Teníamos un mercado mucho más atomizado. Ahora a mí me da pena que hayamos podido dejar pasar alguna oportunidad. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que personalmente creo que el modelo de las empresas tiene que ser un modelo de hiperespecialización. Pedro es un ejemplo en el que se están convirtiendo en un referente en el mundo del metaverso, la realidad aumentada. Nosotros estamos intentando jugar el partido de ser una empresa global, pero el éxito de alguna forma de estos 20 años ha sido ir evolucionando y adaptándonos constantemente a la nueva etapa que abríamos en cada momento. Yo he sido un emprendedor, he celebrado proyectos de 2.000 euros, de 3.000 euros, ahora estamos haciendo proyectos de millones de euros, pero en todo ese camino hemos ido evolucionando, creando equipo, enfrentándonos a situaciones diferentes, y ha sido poco a poco. Y yo tengo que reconocer, y yo creo que es uno de los mensajes principales, que para mí esto va de aprendizaje. Y el aprendizaje que nosotros hemos tenido, no hablo por mí, hablo por todo el equipo que forma Iberus, en estos 20 años con la evolución que hemos tenido, o sea, una vez que entras en la vorágine de ser una empresa que crece a este ritmo, o sea, tienes una plataforma de aprendizaje que te hace seguir evolucionando y ser cada día mejor. Y esta es una de las claves. Entonces, la historia es que nosotros aquí, como Iberus, estamos encantados un poco de ayudar, porque yo creo que deberíamos intentar encontrar estas fórmulas, porque son grandes activos, o mejor dicho, las personas son los grandes activos en este sector, son los grandes activos, y yo creo que Iberus al final es una empresa que ahora podemos intentar convertirnos tal vez en la principal tecnológica española, que sería un éxito que fuera una empresa aragonesa,
pero hay otros activos de empresas multinacionales que están aquí muy importantes, y están porque hay personas claves que las están liderando, que son aragoneses. Y esta es la clave. Entonces yo creo, Genoveva, que aquí lo que tenemos que intentar es buscar cómo creamos plataformas que tengan una ambición tremenda, porque eso es lo que permite que cada día vayas aprendiendo. Y la clave es transmitir a la gente la evolución y la adaptación, porque es lo que ahora mismo requiere el mercado en el sector tecnológico. Nos queda 1 minuto y medio para cerrar. No sé si queréis apuntar alguno o algo. Jorge, Eva, Genoveva, si no, aprovecho y pregunto yo. Para los dos, para Sergio y para Pedro. No sé si de lo que estamos hablando, la imagen que igual puede tener el oyente es, pero ¿queremos crear un Silicon Valley en Aragón o de qué estamos hablando exactamente? Pedro. Bueno, pues ojalá lo consigamos construir. He entrado justo cuando se está hablando del parque tecnológico y evidentemente es una apuesta necesaria, y ojalá consigamos construir un ecosistema que sea reconocido a nivel mundial, porque es un ecosistema pionero e innovador. Ya he visto que había mucha gente en el stand, ¿no? Bueno, había poca gente, pero estaba toda la gente que estaba dentro del Palacio de Congresos, ¿no? Total, bueno, dentro de esa especialización que comentaba Sergio, en nuestro caso pues intentamos ser líderes a nivel mundial en todo lo que rodea la realidad extendida, el metaverso, y en este caso pues bueno, contamos con las Apple Vision Pro, que es el último dispositivo que ha salido al mercado. Fuimos la primera de las primeras empresas españolas en tener el dispositivo en España, y pues bueno, con esa visión de liderazgo y de especialización, pues bueno, como podemos ver desde aquí, la gente está disfrutando. Sí. Jorge. Es alucinante las gafas de Apple, ¿no? Que es una de las primeras empresas en España que las tiene, ¿no? Que es Imasco, ¿no? Y yo las he probado y la verdad es que sí que es como sumergirte en una nueva dimensión y hace ver que ahí hay un mundo por explorar y un negocio de futuro. Os dejamos, que seguro que tenéis mucho de qué hablar y muchos con quienes hablar. Pedro Lozano, Sergio López, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien la jornada. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Las 9 en punto de la mañana. Ahora seguimos desde aquí, desde el Palacio de Congresos, como hacemos a las 9, eso sí. Actualizamos información y resumimos las que son las noticias de la mañana. Ana, tú dirás, cuéntanos. Sí, hoy más de 3.000 personas vuelven a darse cita en el Congreso Tecnológico de Wave, en el que estáis, una cita que les estamos contando en primera persona con esta programación especial de Buenos Días Aragón. Por nuestros micrófonos ha pasado ya el director gerente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Javier Martínez, que ha hablado de éxito en esta primera edición del Congreso, que demuestra cómo Aragón es un referente internacional del sector tecnológico, y no solo por la llegada de grandes multinacionales como Amazon o Microsoft. El sector tecnológico en Aragón era mucho más potente de lo que nadie se imaginaba. Yo creo que en el The Wave precisamente lo que está dando es una muestra de fortaleza por parte de ese sector en esta comunidad autónoma. Eso era importante, ¿no? Puede venir una gran multinacional a un territorio, pero obviamente si no hay una base sobre la que empezar a trabajar, si no hay un sector potente, pues obviamente esto habría ido muchísimo más lento. The Wave no será hoy el único argumento para hablar de la presencia de empresas aragonesas en todo el mundo. Guillermo Domingo. Hoy la Comisión de Internacionalización de COE Aragón se reúne para analizar la evolución de los fletes internacionales y los programas de ICEX para apoyar el sector exterior. ICEX, España, Exportación e Inversiones, es una entidad pública empresarial cuyo principal factor es la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa española y la mejora de su competitividad, así como la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España. En la provincia de Huesca se ha intensificado la búsqueda del hombre desaparecido en Avena. María Ángel Pérez. En las últimas horas se han incorporado a las labores de búsqueda que coordina la Guardia Civil, Bomberos de Zaragoza con perros adiestrados y efectivos de la UME con otros 3 guías caninos. A las patrullas, helicóptero, drones y perros de rastreo se suman también más de una treintena de voluntarios de la zona y familiares del desaparecido, además de voluntarios de Protección Civil y de Cruz Roja, según ha informado la Benemérita. En total, casi un centenar de personas participan desde primeras horas de la mañana en las labores de búsqueda del hombre de 62 años que continúa en paradero desconocido desde el pasado viernes por la noche, cuando llegó a esta pedanía de Jaca, donde tiene su segunda residencia. Además, ya tenemos vaquillero del año en Teruel. Interpeñas ha nombrado a Evaristo Cosa de la peña La Unión. Eva Lázaro. Evaristo Cosa entró a esta peña cuando tenía 17 años. Al siguiente de su fundación ya ha estado en la directiva en varias etapas. Interpeñas destaca que siempre ha estado dispuesto a echar una mano y aportar a las fiestas, por ejemplo, participando en la incorporación de Marcial, el coche que usa la Unión,
para los remojones o haciendo de seguridad en conciertos como el de la Orquesta Mondragón o en puestos de habituallamiento en las medias maratones. Evaristo Cosa recibirá la casaca de vaquillero del año con los escudos de las 21 peñas en un acto en el Ayuntamiento el próximo 6 de julio. De los deportes, el Real Zaragoza podría recuperar a Manu Vallejo y a Víctor de cara al partido ante el Racing de Ferrol. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Ambos jugadores se entrenaban ayer con normalidad y podrían regresar a la convocatoria. Además, los futbolistas del Deportivo Aragón, Operé, Cuenca y Terrer, también trabajaban ayer con el primer equipo. El domingo llega a la Romareda un Racing de Ferrol que tiene 3 jugadores aragoneses en su plantilla: Julián del Mas, Enrique Clemente y Jesús Bernal. El centrocampista natural de Muniesa hablaba del partido del domingo. Que siempre se lleven mucho los partidos, ya sea porque juegan por unas cosas o simplemente porque representan al Real Zaragoza. Esperamos un ambiente hostil, pero quizás también hacia ellos si el partido no se les da de cara. Creo que es una final para ambos, que la vamos a afrontar con todo el respeto del mundo y a partir de ahí intentar hacer nuestro partido. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca tiene hoy la penúltima sesión antes del encuentro del sábado ante el Racing de Santander, una cita para la que Antonio Hidalgo puede recuperar a Gerard Valentín mientras sigue pendiente de la evolución de Óscar Sielva tras recibir 12 puntos de sutura en el talón por una acción en la última jornada liguera en Elche. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un jueves un poco variable porque todavía tenemos bastantes nubes que de hecho esta mañana van a ir dejando lluvias dispersas y además intermitentes en la provincia de Huesca, sobre todo cuanto más hacia el norte. También algún chubasquillo se ha ido escapando del Ebro hacia el norte en el caso de Zaragoza, pero la tendencia es que se vayan abriendo muchos claros esta tarde, como mucho algún chubasco entre el Matarraña, el Maestrazgo, también en las montañas de la Ribagorza o del Sobrarbe, pero amplio dominio del sol, o por lo menos de los claros, cerca del Ebro, con una temperatura confortable pero no demasiado elevada. Mañana sí que tendremos un poquito más de movimiento meteorológico, desde la mañana ya algunos chubascos, incluso mañana por la tarde, de forma intermitente, eso sí, algunas tormentas, entre medio de claros incluso también. 9 de la mañana, 5 minutos, aquí seguimos en directo en este programa especial Buenos Días Aragón desde el Palacio de Congresos con motivo de la segunda jornada del Congreso Tecnológico de Wave que se está celebrando aquí en la capital aragonesa. Le dedicábamos la primera hora del programa desde las 8 íntegramente a lo que está aconteciendo aquí en este foro tecnológico, en este foro sobre tecnología. Retomaremos todo lo relacionado con ello ahora en unos minutos, pero bueno, vamos a abrir también una ventana al resto de la actualidad informativa del jueves, que desde luego no es poca y que en el terreno político pasa por la decisión del Partido Socialista de abrir expediente al secretario general aragonés y senador Javier Lambán después de su decisión de no participar en la votación sobre la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta. Juan Espadas, secretario general del Partido Socialista de Andalucía y portavoz del PSOE en el Senado. Es evidente que la sesión de ayer no estuvo y no ejerció, o así no nos consta, ¿no?, su derecho al voto, y por tanto desde el grupo parlamentario, como actuamos en base a los estatutos, lo que hemos hecho sencillamente es, en primer lugar, abrir ese expediente que permite darle la posibilidad de que explique las razones por las que no lo ejerció. Ya saben que Lambán explicaba en una carta que si hubiera votado a favor de la ley de amnistía hubiese ido en contra de sus convicciones tanto éticas como políticas y que esa decisión es la que propicia que un grupo parlamentario socialista del Senado le abra expediente. Se pronunciaba sobre este asunto en Zaragoza el coordinador de política autonómica del PP, Elías Bendodo, que luego también tenía un acto en Huesca. Decía esto. Quiero destacar la decisión en conciencia ayer del expresidente del Gobierno de Aragón, de Javier Lambán, al menos por ausentarse en la votación en el Senado y no participar de una ley egoísta e injusta. Espero que sean mucho más los socialistas como él que actúen en conciencia y planten cara al sanchismo que está en tiempo de descuento. Así que a Lambán le aplauden desde el Partido Popular, le abren expediente desde su propio partido. ¿Qué os ha parecido la postura de Lambán, Genoveva? Y aquí varias preguntas, ¿no? El escaño es de un senador, el escaño es de Lambán, es de un senador de designación autonómica, es de la persona, es del partido, es de la soberanía nacional. ¿Tiene que haber una especial sensibilidad con la comunidad autónoma que lo designa en un caso como este? Bueno, yo creo que Lambán no tenía otra opción que la que ha hecho. Yo no esperaba que hiciera otra cosa, francamente. Y me parece que ha
hecho lo menos dañino para el Partido Socialista, sencillamente no ir a la votación, ni siquiera votar diferente, ¿no? O sea, que aún podría haber tenido otro comportamiento. Y Lambán, de acuerdo con su actitud y posicionamiento en los últimos meses, era lo que tenía que hacer y lo que todos esperábamos. Con respecto a de quién es el escaño, en el caso de Lambán, además, se da la circunstancia que podría haberse escudado incluso en que es un escaño de designación autonómica, o sea, que representa a la Cámara y no solo a su partido, pero en este caso es que la posición de Javier Lambán ha sido tan clara en este tema que no necesitaba ni siquiera escudarse en eso, y desde luego yo creo que la política española haría bien en dejar lugar para la conciencia del que tiene la representación de los ciudadanos, porque es verdad que aunque las listas las organizan los partidos, al final votan los ciudadanos. Quitarle a la persona toda capacidad de decisión y de pensamiento y de toma de tomar determinadas posturas, quitárselas todas me parece que empobrece la democracia. Ahora que tanto se habla sobre la salud o no de la democracia, pues yo creo que actitudes tan cerradas y de tanta obligación y servidumbre y obediencia, pues creo que en vez de enriquecer la democracia la empobrecen. Que le acaben poniendo una sanción, pues también forma parte de lo previsible. A Carmen Calvo se la pusieron muy recientemente por votar en contra de la ley trans, y yo creo que Carmen Calvo también hizo lo que debía, que es votar en conciencia, porque no estaba de acuerdo con lo que se había hecho, transigiendo en aquel caso a favor de las iniciativas de Podemos, y ahora transigiendo a favor de las iniciativas de los independentistas, o de las necesidades o de las exigencias de los independentistas. Es verdad que se ha llegado a esa votación en el Senado después de unas elecciones en Cataluña en las que la amnistía no ha operado como elemento determinante. De hecho, prácticamente no se ha hablado de ella, y el partido más votado, a distancia de los siguientes, ha sido el Partido Socialista. Por lo tanto, también la dirigencia socialista ha recobrado fuerza y energía para imponer su criterio, pero yo creo que Javier Lambán ha hecho bien con no votando esa ley con la que estaba absolutamente en contra, y además en cualquier caso, si es que luego va a ir al Congreso y se va a aprobar, o sea, es que tampoco tiene ningún efecto práctico que contradiga los intereses del Partido Socialista. Comparto el diagnóstico de Genoveva. Yo creo que Lambán ha sido coherente con sus ideas, con sus convicciones y con lo que viene expresando en los últimos meses, con una posición crítica hacia la ley de amnistía, una norma muy polémica que ha levantado ampollas en muchos planos. También hay una parte del Partido Socialista a la que no le gusta esta cesión. Y yo creo que Lambán ha sido coherente con todo ello, y además de una manera lo menos lesiva para el partido, que es no habiendo votado. Su voto no era trascendente en esta votación y bueno, va a ir al Congreso, donde se supone que será aprobado de forma definitiva. También yo entiendo que el Partido Socialista tiene sus normas de funcionamiento interno y su reglamento, y está en su haber pues el imponer sanciones, ¿no? En este caso estamos hablando de una sanción leve que podría ser de unos 600 euros. Yo creo que sí que hay que permitir que se rompa la disciplina de determinadas cuestiones, ¿no? Y en una cuestión como esta, tan polémica, pues yo entiendo que hay algún diputado que como pasó con Carmen Calvo, como pasó con Edurne Elorza, con la elección de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, como pasó con el PSC cuando rompió también hace ya 10 años la disciplina de voto en una cuestión de Cataluña sobre el derecho a decidir, y también fueron sancionados con esos 600 euros. Y sí que incidiría en lo que comenta Genoveva. No se ha hablado de la amnistía en el último mes. Ni siquiera los partidos que han hecho más batalla contra esta norma han hablado de la amnistía. El Partido Popular no ha hablado de la amnistía en la campaña catalana, y por cierto le ha ido muy bien. Esto nos tiene que hacer reflexionar, y aunque yo también he sido crítico y soy crítico con la amnistía, sobre todo por la cesión que supone hacia unos votos y hacia unas élites políticas, también hay que reflexionar y reconocer que este tipo de política de distensión y desinflamación del conflicto catalán está dando réditos positivos para el conjunto del país, y el independentismo por primera vez pues no tiene mayoría, y eso creo que es positivo, y también para Aragón como comunidad vecina que somos. Eva. Yo coincido también con los análisis. Quiero decir, es muy difícil no estar de acuerdo con la postura que tomó Lambán. Podía haber ido más allá, exactamente, ¿no? Como ha explicado Genoveva, pero yo creo que él es coherente y además asume el compromiso. O sea,
con los electores y defiende su territorio frente a una ley que puede hacer bastante daño a Aragón por las relaciones que hay entre las dos comunidades autónomas. Entonces a mí me parece muy lógico la postura. El expediente se lo pueden abrir, pero yo creo que no tendría tampoco que abrirse, porque por tener una voz crítica en el partido no se entiende. Los partidos políticos tienen que ser democráticos y sobre todo si tú estás vinculado a un territorio tienes que defender tu territorio. No poderlo defender o no tener una voz crítica, la verdad es que deja poco, no incita a pensar que desde luego sean partidos democráticos. No se le ha abierto, por ejemplo, a Page por pensar distinto y al fin y al cabo él lo que hizo es no acudir, o sea, ni siquiera votó en contra, por lo tanto yo creo que no tiene ningún sentido que se le abra este expediente y creo que está desde luego en su derecho de defender a Aragón, que es el compromiso con el que tiene. Venimos hablando mucho, ¿no?, de la democracia interna en los partidos últimamente, Genoveva. Estamos hablando mucho de la democracia interna en los partidos y de lo herida que está la democracia. Le acaban de dar el premio Princesa de Asturias a Michael Ignatieff, que es un gran pensador liberal y que una de sus reflexiones más importantes tienen que ver con la salud de la democracia, que está en estos momentos en muchos sitios manifestando enfermedad, ¿no? Y yo creo que una de las fuentes de esa debilidad de la democracia tiene que ver con la cerrazón de los partidos, con ese comportarse como auténticas empresas en las que desde aquella famosa frase de Alfonso Guerra del que se mueve no sale en la foto, al momento de hoy en el que los grupos funcionan por afinidades y a veces por afinidades de intereses más que ideológicos, porque cuando te pones a diseccionar, por ejemplo, en el Partido Socialista en Aragón, que hay dos espacios o dos tendencias con respecto a la gobernanza, si te pones a preguntarles qué piensan unos y otros sobre asuntos de interés general, es que piensan lo mismo. O sea, no es que piense diferente Miguel Gracia de Javier Lambán, que son los rivales que se van a ver, por cierto, próximamente en los pasillos del Senado, porque para eso han movido las listas, para que Miguel Gracia, el líder de los sanchistas en Aragón, acabe teniendo un puesto de senador y por lo tanto un puesto público, ¿no? ¿Qué piensan diferente? Pues prácticamente no piensan diferente casi nada, salvo en aquello que les en cómo preservar conservar la dirigencia a unos o conseguirla a otros, ¿no? O sea, no hay diferencias de pensamiento y sí de control de poder. Por lo tanto, los partidos políticos efectivamente tendrían que tener una actitud más abierta y donde se debatiesen más posiciones y pensamiento, cosa que hace tiempo que no se hace, y el propio Javier Lambán lo ha recordado estas últimas semanas a propósito de la presentación de sus memorias, que como estamos viendo en este mismo Congreso, el mundo está cambiando mucho, está cambiando muy rápido y los partidos políticos no los vemos debatiendo sobre cuál es su papel, cuáles son sus reflexiones sobre el mundo que viene. Jorge. No, pues sí, yo creo que es una asignatura, ¿no?, la democracia interna de los partidos, y como explica Genoveva, a veces las guerras personales son más personales que ideológicas, ¿no? También lo podemos ver en todo ese espacio político a la izquierda del PSOE, donde realmente uno no sabe diferenciar qué piensan unos y otros diferentes, sino son más bien intereses personales que ideológicos. 9:16 de la mañana, ahora volveremos a la actualidad. Tenemos que comentar también, por cierto, el triste fallecimiento de una persona en Zaragoza después de sufrir un accidente en un patinete eléctrico el lunes. Luego lo comentamos, pero vamos a volver a asomarnos a este congreso que arranca en 43 minutos, 3/4 de hora aproximadamente. Segunda jornada del congreso de Wave, del congreso tecnológico de Wave. Antes poníamos la mirada en las empresas aragonesas, que tienen mucho que decir, desde luego, pero ya hemos dicho que también es muy importante la presencia aquí de gigantes como, por ejemplo, las compañías que tenemos a continuación con nosotros, KPMG y Microsoft. La primera, KPMG, una de las 4 consultoras más grandes del mundo,
servicios de asesoramiento de todo tipo a empresas. 10 años asentada en nuestra comunidad autónoma, están en 143 países. En Zaragoza levantaron un centro de calidad y de eficiencia. Hoy es ya la tercera oficina que tiene la compañía con más plantilla en toda España. Está con nosotros Ana Peñuela, la responsable del área de estrategia tecnológica de KPMG. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Bueno, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por la invitación. ¿Llega ahora o estuvo ayer ya aquí en el No, Congreso? llego ahora. Llegan justo, ahora, ¿no? Acabamos de llegar. Llegan sí. ahora. Está con nosotros también, desde, en este caso, Microsoft, María Comín, la responsable de formación preuniversitaria de Microsoft. Señora Comín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué es la formación preuniversitaria? Que seguro que el oyente se lo ha preguntado cuando he escuchado yo cómo le presentaba. Sí, es educación preuniversitaria. Soy la directora de toda la parte de educación preuniversitaria en España, es decir, todas las etapas educativas desde infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato. Sí, ¿y ahí qué hace Microsoft? Bueno, pues lo que hacemos es aportar toda la tecnología y soluciones que permitan a estudiantes poder acelerar su máximo potencial, ¿no? Para poder desarrollarse y prepararse de cara a ese futuro profesional que les espera. Ajá, bueno, usted también acaba de llegar ahora en el tren, ¿no? Correcto. Me parece. Ayer, de todos modos, estuvo el presidente de la compañía a nivel nacional. No sé si en los andenes de Atocha o si han tenido oportunidad de hablar por teléfono, pero ¿han podido comentar algo de cómo fue la primera jornada de ayer? Sí, la verdad que sabemos que ha sido todo un éxito. Os damos la enhorabuena también por el desarrollo de este congreso, esas jornadas. Y bueno, estamos expectantes, ¿no? Poder participar hoy también. Bueno, les pregunto a las dos. ¿Cómo ven el papel que tiene esta comunidad autónoma? ¿Cómo ven el papel que tiene Aragón en eso de intentar convertirse en el gran referente del sur de Europa, ¿no? en materia tecnológica, que es algo que suena pues, muy grandilocuente, pero que bueno, vemos que con eventos como este, por ejemplo, se va poniendo piedra a piedra en el camino? Bueno, pues creemos que es una oportunidad tremenda, ¿no? Lo estamos viendo, la cantidad de empresas que estáis atrayendo, la cantidad de soluciones, de tecnologías, de proyectos. Creemos que es una oportunidad única y por eso, perdón, estamos aquí también pues para apoyarlo. Nosotros pensamos que, vamos, desde hace ya mucho tiempo Aragón se está posicionando desde el punto de vista tecnológico. Hay muchas empresas tecnológicas que estamos con sede aquí. KPMG lleva 10 años con un centro de excelencia aquí en Zaragoza, en Aragón, por el compromiso que tiene KPMG con el desarrollo de empleo, las posibilidades y la parte tecnológica. Y la verdad que eventos como estos no hacen nada más que ratificar el compromiso de Aragón que tiene por la parte tecnológica, y aquí estamos para apoyarlo. ¿Qué tiene esta comunidad autónoma? ¿Qué tiene Aragón que, digamos, atraiga a grandes multinacionales como las que representan ustedes? Bueno, pues Aragón tiene, en nuestro caso, el centro lleva 10 años aquí. Esto ha sido gracias a la colaboración público-privada. Apoyo por parte de la comunidad, ¿no? Apoyo por parte de Aragón y sobre todo también los acuerdos con las universidades y los centros de formación, ¿no? Por ejemplo, nosotros gran parte de las personas que forman parte de este centro de excelencia en Zaragoza vienen de la enseñanza de FP, de los centros profesionales, y gracias a esa buena enseñanza, los centros, las alianzas y las universidades, pues es un centro, vamos, espectacular para tener aquí ese desarrollo, ¿no? Igual. En nuestro caso igual, ¿no? O sea, realmente, bueno, Microsoft no tiene ahora mismo sede directamente en Zaragoza, pero bueno, sabéis la inversión que estamos realizando tan importante, que bueno, pues estamos hablando de un Producto Interior Bruto de 264 millones dentro de la región, 2.100 empleos directos. Bueno, pues la apuesta es muy grande y bueno, pues aquí estamos para desarrollarlo. Bueno, ahora abro también la conversación a Genoveva Crespo, a Eva Sereno y a Jorge Eras, que seguro que tienen preguntas o reflexiones muy interesantes para las dos. Antes comentábamos con algunos de los responsables, tanto de la organización como de empresas que están, digamos, asentadas en la comunidad y que han nacido aquí en la comunidad autónoma, que una de las grandes preocupaciones es precisamente la formación, no la formación preuniversitaria, sino la formación universitaria o la formación especializada. Dicen que faltan plazas de según qué titulaciones, de ingenierías, etcétera, etcétera. ¿Ustedes también tienen esta sensación que hace falta que haya un incremento de la oferta educativa a niveles superiores? Y no sé si también incluso un aumento del interés de los chavales, de los jóvenes por estudiar estas cosas, porque hay veces que vemos que directamente no se consigue atraer a todos los que se podría atraer. Bueno, pues efectivamente es uno de los temas que traemos hoy en la mesa y es una de las partes que yo iba a trabajar, ¿no? Es decir, cómo está el ecosistema de empleo ahora mismo, cómo está la tasa de desempleo y cómo está, estamos viendo informes, ¿no?, de Manpower que avisan de las dificultades que están teniendo las empresas a la hora de contratar. Yo no estoy tan de acuerdo que sea un tema de carrera, sino un tema de generación y de atracción, ¿no?, de talento. En ese aspecto, pues sí que estamos desarrollando diferentes proyectos dentro de Microsoft para
despertar vocaciones STEM desde edades muy tempranas, y hay proyectos de capacitación y de reskilling de empleados, ya no solamente titulados o que estén en los últimos grados, sino también de personas que están ya trabajando en empresas, ¿no? Con diferentes programas que les ayuden. Sí. Hay informes que hablan también de la falta de capacitación de inteligencia artificial. España es uno de los países que más uso intensivo está teniendo inteligencia artificial dentro de las empresas. Estamos hablando de que está en el 4º puesto de la Unión Europea. Es un puesto muy relevante y, sin embargo, en capacitación estamos más lejos, ¿no? Nos cuesta un poquito más, pero yo creo que es un esfuerzo de todos. Bueno, en su último informe KPMG advertía sobre todo de que hay que evitar fuga de cerebros. Sí, o sea, yo creo que es verdad que hay una falta de perfiles, sobre todo de perfiles digitales, ¿no? Y hay una lucha también en el mercado por la atracción de estos perfiles digitales, pero yo estoy de acuerdo que aquí lo que hay que hacer es fomentar, ¿no? Sobre todo, más allá de la formación, dar las oportunidades de acceso al empleo para estos perfiles, ¿no? Por eso aquí, con lo que comentábamos antes del Centro Zaragoza o KPMG en general, lo que hace es programas de atracción desde muy temprano, desde las universidades y los centros de formación, programas de atracción al talento. Hay un programa de becas espectacular donde damos acceso a esa entrada al mundo laboral para estos perfiles tecnológicos y bueno, pues es verdad que hay que no solo atraerlos, sino luego retenerlos, ¿no? Dándoles formación, planes de carrera, que el proyecto sea atrayente, ¿no? Que la empresa sea con valores, comprometida. Entonces, en eso estamos. Genoveva, antes decías, veo pocas mujeres en el AVE con mochila y portátil dentro. Aquí tenemos dos, ¿no? La verdad tenemos es que dos. Igual se les puede preguntar a ellas por esto. Estamos hoy llevándonos la contraria a lo que estábamos analizando en días pasados, ¿no? Hay un panel de pocas mujeres hoy aquí, pese a que estamos teniendo una mesa verdaderamente muy que inclina la balanza en otro sentido con muchas mujeres, porque además luego vendrá la vicepresidenta, pero comentamos a veces que en esta economía digital lo que hay es mucho tren con muchos chicos con mochila, y no tanto mujeres con mochila y portátil, ¿no? O sea, jóvenes que cogen el tren a las 7 de la mañana, vuelven a las 8 de la tarde, y que tiene por una parte lo de que sean varones, por otra parte lo del tren. O sea, igual que voy y no me instalo en Zaragoza, sino que vengo a trabajar y vuelvo. Vosotras que estáis en dos marcas mundiales, por un lado hablamos de las mujeres y por otro hablamos de la oportunidad para las ciudades intermedias. Estamos en unos tiempos en que parece que solo se puede vivir en una gran ciudad. Vosotras venís además de Madrid, o sea que efectivamente es vuestra realidad además. ¿Vamos a tener oportunidad las pequeñas ciudades o las ciudades intermedias a partir de eventos como este y de realidades como la nuestra, que son objetivas para que además la gente se quede a vivir aquí? Por partes, son muchas preguntas, Genoveva. A ver, la diversidad de género, ¿no? O sea, nosotros es una realidad, o sea, es obvio que sobre todo en perfiles STEM y tecnológicos hay más cantidad de varones que de hombres, pero hay programas específicos y nosotros tenemos Women in Tech, hay un montón de programas que lanzamos para captar esto, que además tiene que venir desde las universidades y desde la formación, ¿no? Que es donde empieza también el gap, porque no hay en las universidades no hay formación y no hay tantas mujeres que se sientan atraídas por la carrera de carreras tecnológicas, aunque es verdad que esto va a ir cambiando y no solamente tienes que ser un programador para hablar de tecnología, ¿no? Hay muchas veces que tienes que vincularlo con las necesidades de negocio y hay otros perfiles y otras carreras que también pueden terminar trabajando en tecnología. De hecho, fíjate, lo hablábamos viniendo de camino, en el centro de aquí, de Zaragoza, el 50% de la plantilla son mujeres, ¿no? Es verdad que no solo hacemos tecnología, hacemos otro tipo de servicios que dan servicio a todos los proyectos que lanzamos de KPMG, pero el 50% son mujeres. Pero bueno, ahí estamos trabajando y hay que poner, y ahí para mí, y esto ya es una opinión personal, yo creo que es importante que en eventos como este vengamos mujeres como nosotras, ¿no? Las más jóvenes tienen que ver referentes, tienen que ver que llegas a puestos directivos en grandes corporaciones, en temas tecnológicos, y eres una mujer igual que ellas, ¿no? Y esa parte yo creo que es importante. Zaragoza como ciudad para vivir. Zaragoza con oportunidades laborales y como lugares buenos para vivir, no solo las grandes ciudades. Yo totalmente de acuerdo, y aquí hay dos factores. Uno, para eso lo que hay que hacer es tener el compromiso con la comunidad para desarrollar estos puestos de trabajo, y eso pasa pues por tener un centro, ¿no? Yo creo que ahí está el ejemplo. No hay nada mejor que tener un centro de referencia aquí, que dé la oportunidad a la gente a vivir aquí, tener el centro de referencia de trabajo aquí. Y dos, el teletrabajo también está muy implantado, ¿no? Es verdad que antes era más voy y vengo, y ahora con el teletrabajo pues tienes la flexibilidad para ir a la oficina un par de días, incluso, y pasa incluso al revés, os diría, ¿no? Es gente de Zaragoza que
me quedo en casa y teletrabajo desde aquí y se ha invertido el cambio, ¿no? No es voy a Madrid, voy y vengo, sino que desde Zaragoza soy capaz de teletrabajar y ir para allá, perdón. Justamente iba a decir lo mismo, Genoveva, o sea, creo que también es al revés, ¿no? La calidad de vida, el poder vivir en una ciudad pequeña te va a permitir también trabajar y trabajar en otras empresas desde Zaragoza o desde cualquier otro sitio. Yo, desde luego, como cubro todo el panorama nacional, pues me toca viajar a diferentes sitios, muchas veces lo hacemos online y bueno, eso agiliza muchísimo más, ¿no? La tecnología, gracias a Dios, también nos está ayudando a agilizar muchos temas. En cuanto a lo que comentabas muy brevemente sobre la incorporación de la mujer, y estoy totalmente de acuerdo con Ana, se trata de dar role models, de enseñar y facilitar, yo diría incluso en edades mucho más tempranas. Nosotros hacemos proyectos de descubrir iniciativas STEM en niñas y en niños de primaria, donde cuando tú les preguntas que si tienen un robot en casa, al principio no saben ni qué contestar, y cuando les dices si tienen una lavadora o si tienen un lavavajillas, se dan cuenta que eso es un robot y que ellos pueden programar y que realmente la tecnología les puede ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Es ahí donde tenemos que incidir y donde estamos desarrollando diferentes programas y, por supuesto, adaptado a cualquier edad. Muy rápidamente, Jorge, Eva, que seguro que queréis comentar algo también. Sí, hombre, yo no voy a perder la oportunidad de preguntar a Microsoft, ¿no?, que tiene un plan importante de desembarco en Aragón con 3 campus de datos, una inversión millonaria, pero es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no?, sería interesante que estos gigantes tecnológicos también que han mirado a Aragón para instalar sus centros de datos muy importantes en inversión millonaria, pero poco intensivos en lo que es mano de obra directa sobre el territorio. No sé si Microsoft se plantea venir a Aragón con también centros de desarrollo, de conocimiento, de I+D. ¿Es un buen lugar? A ver, es un lugar estupendo, yo tampoco te puedo avanzar ningún plan de desarrollo y futuro, pero lo que sí que es cierto es que trabajamos muy de la mano con los más de 300 partners tecnológicos que sí que están situados dentro de Zaragoza y que están desarrollando muchísimo negocio, soluciones, productos y generación de empleo, no solamente directo, sino también indirecto. Eva. Había quitado una parte de la pregunta que iba para Microsoft, pero también se la planteo a ella, porque ya estáis aquí, pero hay planes de crecimiento, de expansión, ¿por dónde vais a ir? Pues mira, la parte tecnológica es una de las partes de desarrollo y de expansión que queremos avanzar aquí. A día de hoy somos más de 500 profesionales aquí en la oficina, en el Centro de Excelencia de Zaragoza. Estuvo nuestro presidente Juanjo Cano hace poco, justo aquí en el centro, y ya vaticinaba, ¿no?, que para el 2026 se prevé un crecimiento, pues bueno, más de 150 o 200 personas para incrementar, y los temas van a ir por ahí, ¿no? Mucho perfil tecnológico que nos ayude a realizar los proyectos de valor que hacemos con los clientes y todos aquellos servicios que nos sirvan, pues, para seguir dando el servicio, ¿no? Pero la parte tecnológica es una de ellas. Y ya que hay mucha gente que nos está oyendo, ¿qué perfiles tecnológicos vais a necesitar? Para que os manden ya ese currículum, no sé, alguien está ya acabando la carrera, que se ponga en contacto con vosotros. Encantadísimos de que nos manden los currículums tecnológicos a KPMG, múltiples y variados, ¿no? De lo que decíamos antes, mucha formación tecnológica que viene de los centros de formación profesional, ahí encantados, desarrolladores de software, analistas de datos, temas de ciberseguridad, por supuesto inteligencia artificial, que mira María, inteligencia artificial es uno de los más demandados. Cualquier temas también de RPs, aplicaciones, ¿no? Sobre todo Microsoft. Nosotros tenemos también un acuerdo con Microsoft muy potentes y lo usamos como usuarios propios, y además tenemos una práctica también muy avanzada en el desarrollo de sus soluciones. O sea, aplicaciones, desarrollo software, cualquier tipo de lenguaje de programación, analista de datos súper demandado, inteligencia artificial, usabilidad. ¿Tienen problemas todo. Para conseguir trabajadores o no? Bueno, dependiendo de la especialidad, sí. Hay veces que sí, porque lo que comentábamos antes, ¿no?, escasea el talento. Y luego, pues bueno, hacen falta muchos de estos perfiles y la verdad que es complicado luego adecuar también la experiencia con la categoría, ¿no?, también que nosotros necesitamos. Es verdad que la capa más junior de perfiles, los recién licenciados, titulados de centros profesionales, los programas que tenemos a día de hoy, ¿no?, nos hacen que sí que sea una buena fuente de perfiles, ¿no?, o de personas que se quieren incorporar con nosotros, y a medida que va avanzando el nivel de experiencia necesitado en los perfiles, bueno, pues cuesta un poco más, pero yo creo que al final lo importante, como decía antes, es tener un buen proyecto, ¿no?, en el que la persona con experiencia sienta que aquí puede cumplir su carrera profesional. Termino, me guardo yo la última para las dos, creo que nos pueden responder.
Hoy se va a hablar mucho aquí de inteligencia artificial. Con qué alegría hablan los que trabajan en el sector de inteligencia artificial. Se les dibuja una sonrisa en la cara cuando hablan de inteligencia artificial y en cambio al que escucha muchas veces le genera más preocupación, más temor que otra cosa. Este cambio de chip, ¿cómo se consigue? Bueno, yo creo que se consigue con el día a día. La inteligencia artificial no es algo nuevo que ya tenemos en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los cambios siempre parece que dan un poquito de miedo, ¿no? Si vemos estudios, como os he contado antes, pues más del 68% de los empleados están utilizando realmente inteligencia artificial generativa y el 64% de los empleadores no contratarían a nadie que no tenga estos skills de inteligencia artificial, con lo cual es algo con lo que tenemos que trabajar. Lo que sí que es verdad es que hay que formarse, hay que ayudar a formarse, hay que ayudar al cambio, a la gestión del cambio, y cuando una inteligencia artificial te ayuda a ser mucho más productivo, a poder avanzar, a poder ayudar mucho más a la sociedad, bueno, pues estamos viendo proyectos realmente de impacto social. No es que sea una sonrisa porque sí, sino porque realmente estamos viendo que se está mejorando la sociedad, se están mejorando los procesos, mejorando los tiempos de detección de enfermedades raras. Todo eso ayuda a que tengamos una sociedad mejor. Para mí el concepto es que es de ayuda. O sea, la sonrisa es que la inteligencia artificial no viene a sustituir, ¿no?, a la persona o al profesional, viene a ayudar, viene a eficientar, viene a agilizar, viene a ayudar en muchos de los ámbitos y de los campos para los que luego siempre vamos a necesitar que sea una persona la que supervise, la que tome las decisiones, la que utilice esa información con sentido común. Yo creo que hay que tener claro cuáles son esos casos de uso, dónde la inteligencia artificial puede ayudarnos y dónde no. Y siempre y cuando esa inteligencia artificial, bueno, pues esté bien regulada, reglamentada, haya una ética en el uso, en fin, hay muchos temas en torno alrededor de la inteligencia artificial, pero la realidad es que ha venido para quedarse y viene para ayudarnos en nuestro día a día de trabajo. Bueno, les dejamos ya a las 2, que empieza la segunda jornada del Congreso en menos de media hora, igual incluso aprovechan para tener alguna reunión de trabajo. Ana Peñuela, responsable del área de estrategia tecnológica de KPMG, muchísimas gracias. A vosotros, encantada. Y María Comín, responsable de formación preuniversitaria de Microsoft, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Esta segunda jornada del Congreso y que la disfruten. Bueno, Genoveva, Eva, Jorge, interesante, ¿no?, lo que estamos escuchando esta mañana. Por lo aquí. Menos nos ha dejado la sonrisa con que la inteligencia artificial nos va a ayudar, porque yo todavía estoy en el lado de los que no sé por dónde nos va a atacar, ¿no? Digo, ¿qué nos va a pasar con esto? Necesitamos escuchar más visiones optimistas y más datos concretos para efectivamente incorporarla a nuestra nueva vida, incorporarla sin temor y con optimismo, como nos transmiten estas dos visitantes que tenemos hoy en Zaragoza y que nos han traído además una inyección de autoestima con la percepción que tienen de nuestra ciudad y de sus posibilidades en un contexto además tan positivo como este. Bueno, muchísimas gracias a las dos, de verdad que vaya muy bien. Les dejamos ya que se marchen. Eva, querías decir que levantabas la mano. Sí, que yo coincido con la visión que han aportado las dos invitadas sobre la inteligencia artificial. Es muy útil y va a ser muy beneficiosa. Lo que pasa que lamentablemente en las últimas noticias pues habían salido de malos usos, pero esto es como todo, tiene siempre un lado bueno y un lado malo, pero el lado positivo en la inteligencia artificial es mucho mayor que el negativo. De cara a las empresas y al trabajo, pues va a tener muchas áreas para aumentar productividad, para quitar muchas tareas que son automáticas y tienen poco valor añadido, para poderse centrar realmente en lo que es el foco y en ese valor añadido, ¿no?, y poder crecer. Es una palanca de cambio importante. Jorge, no sé si querías apuntar algo. Bueno, pues que yo creo que es verdad que el Congreso y ese nombre de la ola es muy apropiado, porque es una ola tecnológica la que se nos viene encima como sociedad y para la economía, y sin duda la inteligencia artificial pues es esa gran revolución que está cada vez más presente en nuestras vidas y que yo nunca creo que hay que verla con una visión negativa, lo que evidentemente sí que nos abre muchos debates, como comentaba la representante de KPMG, debates morales y códigos de los que los debemos de dotar por la fuerza y las posibilidades que tiene toda esta revolución de la IA. Y 35, las 9 de la mañana. Ahora saludamos a Mar Vaquero, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, portavoz del Ejecutivo. En un instante seguimos desde aquí, desde el Palacio de Congresos. El plan 1-2-3 de Clinitec es un complemento alimentario con ingredientes como la garcina camboya, que ayuda al control de peso con un estilo de vida saludable, o como el zinc, que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y los ácidos grasos, o la vitamina B12, que contribuye al metabolismo energético normal.
Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío por mensajería. Teléfono y WhatsApp 650 51 52 53. También se incluye en el pack una caja de galletas ecológicas con alto contenido de fibra, más 28 parches anticelulíticos para vientre y muslos con el plan 1, 2, 3. Es apto para hombres y mujeres. Consulte instrucciones de uso. Llama ya e infórmate sin compromiso en el 650 51 52 53. No importa cuántas elecciones hayas vivido. O si es la primera vez que puedes votar. Cada nueva elección es la más importante. Es lo bueno de la democracia en Europa. Elecciones europeas, 9 de junio. Usa tu voto. Si no, otros decidirán por ti. Todo el deporte, minuto a minuto, lo tienes además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Deporte. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Bueno, has visto, ¿no, Jorge? Cómo va cambiando la fotografía que tenemos ante nuestros ojos. Hemos empezado a las 8 de la mañana aquí en directo. Estábamos, pues en fin, los que estábamos en la mesa, a algún trabajador del equipo de comunicación, a algún trabajador del equipo de organización también de este congreso, los trabajadores de la limpieza, el personal de seguridad y poco más. Y ahora ya sí que vemos que el murmullo, digamos que va ganando terreno y se van haciendo ya corrillos ante nosotros. Sí, vamos oyendo cada vez más murmullo, ¿verdad? Sí. La verdad es que el Congreso está siendo un éxito y, entre otras cosas, es por la participación. Estamos hablando de más de 3.000 inscripciones y la verdad es que por la tarde el ambiente era total y creo que la jornada de hoy también promete. Está con nosotros Mar Vaquero, decíamos, portavoz del Ejecutivo Autonómico, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Industria y Empleo. Señora Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, pues subidísimos a la cresta de la ola. La verdad es que muy satisfechos de la respuesta de este Congreso. Era el primero, era un gran reto y, como bien decía Jorge, por mucha voluntad que le hubiéramos puesto, por mucho esfuerzo, por mucha implicación, si no hubiera habido ese compromiso también de las empresas y todos los participantes, no podríamos estar viendo pues la envergadura de este evento, con lo cual pues nos anima, ¿no?, a saber que al año que viene tiene que haber otro y donde además lo más apasionante es que en un año puede cambiar tanto los avances tecnológicos que ni siquiera ahora podríamos predecir de qué vamos a hablar en el próximo Congreso. Bueno, antes le hemos hecho esta misma pregunta a Javier Martínez, al director del CEI, uno de los organizadores de esta jornada. Le hemos dicho, habrá segunda edición, ¿no? Y no lo ha dicho, pero ya lo voy a decir yo. La cara que ha puesto ha sido de, y se va a parecer en poco a esto. No lo ha dicho él, pero yo es lo que he interpretado, ¿no? Que, es decir, que la vocación es de que esto siga creciendo y de que se haga más grande todavía la ola. El compromiso y el objetivo era que The Wave pasara a ser uno de los congresos dentro del circuito que se celebra en España, pues como en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y este tenía que ser en Zaragoza el siguiente congreso con una capacidad pues para concitar la presencia de los grandes gigantes tecnológicos, pero también de todas las empresas cada vez más relevantes. Lo hemos visto en este congreso. Decíamos que queríamos mostrar el mapa, el ecosistema tecnológico en Aragón, y yo creo que ha sorprendido también a todos ver el gran potencial que tenemos ya de empresas de raíz aragonesa, de huella aragonesa. Ese era el objetivo. ¿Cuál tiene que ser el papel de las administraciones públicas, de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, en, digamos, contribuir a generar que Aragón sea un motor tecnológico? ¿Aquí qué tiene que aportar la administración pública? Pues sobre todo ponerse al lado de las empresas, que es lo que hemos hecho, darles visibilidad, que este congreso lo ha conseguido, proyectar esa imagen con actos como este hacia otras regiones y también a nivel internacional, y posicionar a Aragón como ese hub tecnológico. Sobre todo también ayuda mucho, y así lo han valorado quienes han apostado por venir a Aragón o por las que estaban aquí desarrollar estos proyectos, es la simplificación, acompañarles en el proyecto, y bueno, para eso tenemos
equipo especializado dentro de la Administración para, a través de esos mecanismos de simplificación y de hacer los plazos que sean más breves, poderles acompañar y bueno, pues asesorar en todos y cada uno de los pasos que tienen que dar. Bueno, ahora abro también una ronda de preguntas con Jorge Heras, con Eva Sereno y con Genoveva Crespo, que están aquí ávidos de preguntarle. Pregunto yo, del proyecto que anunció ayer el presidente aragonés, Jorge Azcón, ese Plaza de la Tecnología, no sé si nos puede avanzar algo más que ese gran titular, ese gran anuncio que tuvimos ayer. Pues yo creo que es el otro paso más a lo que estábamos hablando de qué puede hacer un gobierno con colaboración institucional entre el gobierno local, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, y el gobierno autonómico. Y yo decía que cuando ha habido esta respuesta podemos interpretar que es que las empresas nos estaban esperando, y yo creo que para ese parque tecnológico también nos están esperando. Es una idea que surge desde hace ya varios meses, desde el inicio de la legislatura, que ya el presidente marcó que esta tenía que ser la legislatura de la tecnología. Pues bueno, planteamos la posibilidad de llevar a cabo ese parque tecnológico. Hay otros muchos de referencia, de hecho, bueno, ahora ya lo podemos decir, pero hemos viajado por otros parques tecnológicos de España, nos hemos reunido, hemos captado ideas, y yo creo que ya estaba lo suficientemente maduro, y este Congreso lo ha confirmado, para que Aragón, y en este caso en la ciudad de Zaragoza, se posicione ese parque tecnológico, que estoy convencida de que va a situar allí a las empresas más emblemáticas. ¿El dónde va a estar nos lo puede decir ya? Yo se lo voy a dejar al presidente, yo me gusta que esas cosas las diga el presidente. Sí. Jorge. Bueno, la ubicación no la conseguimos saber, tenemos que esperar a conocer los detalles, pero no sé si ese proyecto viene de la mano o tiene un gran prescriptor, una locomotora que tire de él, algún centro en especial, o más bien va a ser el lugar donde unir todas esas piezas de las que hablamos, que forman parte del tejido tecnológico actual de Aragón. Bueno, ahí van a estar presentes las empresas que realmente quieran pues desarrollar su actividad o crecer a través de ese parque, generando sinergias, porque si algo hemos podido comprobar, y también en la visita a otros parques, es la generosidad y la estrategia colaborativa que en el mundo tecnológico se da. Es decir, no hay una sensación de competitividad entre las empresas, sino que son plenamente conscientes que cuanto más tecnología, pues lógicamente más potencialidad, y de una forma exponencial. Por lo tanto, yo creo que empresas que podemos decir que en el mercado con sus servicios pueden resultar competencia, allí pueden generar esas sinergias que se van a ver todos beneficiados. Yo de verdad creo que va a despertar el interés de muchas de las que tenemos allí, que pueden pensar en esa ubicación, porque hay que tener en cuenta que las empresas tecnológicas han crecido muchísimo, han multiplicado el número de empleados. En muchos de los sitios que estaban instaladas, pues probablemente ahora se les queden pequeños, y a la hora de pensar en una ampliación, allí van a poder encontrar un lugar que además va a estar diseñado para acoger ese ecosistema, donde va a haber también, pues lo que decíamos, centros de servicios, por así decirlo, edificios que puedan ser multifuncionales. En fin, creo que no solamente va a traer a las empresas tecnológicas, sino también universitarios, estudiantes, en fin, creo que va a tener una amplia acogida. ¿Y en qué lugar queda? Tenemos ya un parque tecnológico en Huesca, Hualca, desde hace creo que 20 años. Hay proyecto también de parque tecnológico en torno al Centro de Datos de Villanueva de Gállego. ¿De qué manera este proyecto es complementario a los otros? Bueno, complementario totalmente. La concepción de un parque tecnológico no necesita, digamos, una situación cercana o colindante permanentemente. Hay una parte importante que son los nodos. Lo que creemos que con este parque se puede generar ese ecosistema donde puede estar conectado a los nodos del Parque Tecnológico Hualca, pero también de Tecnoparque lo tenemos en Teruel, también la propia Expo, que ha acogido empresas con institutos con un gran potencial tecnológico. Por lo tanto, la labor va a ser que una vez que concentremos en este parque, digamos, el epicentro de ese impulso tecnológico, seamos capaces de establecer esos nodos, que incluso estoy pensando en Etopía del Ayuntamiento de Zaragoza. Pensemos que tenemos esa posibilidad y que no se necesita esa continuidad física, por así decirlo. Lo que hay que tener hilado y con continuación es el concepto, que yo creo que el Gobierno de Aragón lo tiene ya muy claro. Genoveva. Está claro que estamos ya en una locomotora de la nueva economía digital, como son las grandes marcas instaladas
instalándose en Aragón, este gran congreso que ya se anuncia que es el primero de los que van a venir, y podemos tener un problema de recursos humanos. ¿Qué vamos a hacer para atraer, para que Zaragoza sea también un lugar atractivo para que vengan profesionales de máximo nivel si no tenemos suficiente aquí, para que no se vayan los de aquí y para ser competitivos frente a las ofertas de las grandes ciudades y no sea lo que hemos comentado ya esta mañana con otros entrevistados, esta economía digital no sea la de jóvenes que van con una mochila y un portátil, que van y vienen a Madrid pero no se quedan a vivir entre nosotros. Oportunidad, o sea, ofrecer Zaragoza como un lugar bueno para vivir, y luego otro de los tops y de los tópicos, pero que es una realidad, pocas chicas todavía en esta economía. Muchas cosas, Genoveva, pero has comentado, pero bueno, muchas vamos a cosas tratar... y tenemos que ir terminando casi. Bueno, pues voy a tratar de abreviar. Con respecto a los perfiles, hemos reivindicado desde un primer momento que toda nuestra estrategia y toda nuestra acción de apoyo al sector tecnológico tenía que ir ligado necesariamente a la formación. Ayer ya el presidente hablaba de cómo se han potenciado el número de plazas en matemáticas, ingenierías. Estamos elaborando una estrategia también para fomentar todo lo que son los estudios tecnológicos, formación profesional, se han multiplicado los grados, las microcredenciales también es muy importante, que son formaciones más cortas, pero que nos las están demandando las empresas, y el hecho de visibilizar y proyectar eventos como este y de lo que estamos haciendo en Aragón, eso también va a servir, y es lo que queremos, que los jóvenes de otras comunidades autónomas vean que en Aragón tienen una oportunidad. De la misma manera que los jóvenes aragoneses, incluso seniors, tenemos también profesionales que se han ido a otras ciudades, a otras regiones a trabajar, pues que ahora puedan ver que en Aragón es un sector que se está desarrollando y que aquí pueden tener una oportunidad de vida en una ciudad además con una gran calidad de vida y conectada también fácilmente a Huesca, a Teruel, en fin. Eva, cierro contigo. Yo vuelvo al parque tecnológico. ¿Hay plazos concretos? ¿Nos puede concretar algo más? Y sobre la financiación también, ¿cómo se va a poner en marcha desde el punto de vista económico todo este parque? ¿Se dejaba la puerta abierta a lo mejor en la colaboración con el Ministerio? Si no entra finalmente el Ministerio dentro de ese fondo de 1.500 millones, ¿se seguirá adelante con el parque? El proyecto es un proyecto de legislatura, es decir, ha tardado, la verdad es que en estos pocos meses hemos sido capaces ya de generar ese proyecto, de concebirlo, y ahora pues lo que haremos será lógicamente acelerar ya los trámites una vez que el presidente ha confirmado la apuesta por este centro tecnológico. Efectivamente esperamos contar con la colaboración del Ministerio, igual que el Ministerio lo ha hecho con otras comunidades autónomas. Ahí vamos a volver a reclamar, ¿verdad?, ese principio de igualdad, porque creemos que Aragón merece la pena, tiene posición, tiene las empresas preparadas para hacerlo, y es un parque tecnológico que en esa estrategia colaborativa creo que puede multiplicar también la potencialidad de España como país tecnológico. Por lo tanto, esperamos contar con esa colaboración y, lógicamente, en el momento en el que hemos tomado la decisión, pues hay que buscar la financiación. Será fondos propios, pero vamos a buscar también pues financiación de otras instancias, porque es fundamental llevar a cabo esa cofinanciación y apostar por un proyecto que yo digo que tiene que ser de Estado también. Mar Vaquero, le dejamos que se vaya incorporando ya a esta segunda jornada del Congreso. Muchísimas gracias. Felicidades por pues el éxito. Muchísimas gracias a todos vosotros. Menos 10, las 10. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado. Jodido y desanimado porque esto no va conmigo. Cabreado, deprimido, cansado de tanto lío. De políticos mal queda, de corruptos, de profetas, de pelotas y paletos. No soporto el mamoneo. Javi, empezamos por el ojo. Ni pensar si esta semana caigo enfermo con el recorte sanitario a un santero me encomiendo, y de amor mejor no hablemos y de sexo mucho menos, más que nunca necesito un trasero calentito a mi cuerpo pegadito, que me alegre el pajarito, tengo un frío que me pelo, tengo falta de cariño. Buenas noticias y algo que celebrar. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. Microsoft Reskilling Ecosistema Hub Emprender Poner en Valor. Buenos días. Pero no sabía que venías tú también hoy aquí. ¿Te habíamos invitado? Sí, ¿De sí. verdad? Me he tenido que agenciar el ¿cómo se llama esto? No me digas si te han puesto un VIP. No, me han puesto un VIP porque a ver. no estaba. Soy como
la de Cenicienta, la madrastra. Ah, no, espera, te han puesto uno de staff. Sí. Me voy a quedar aquí ahora haciendo mis cosas. ¿A ti también te han dado uno de staff, Genoveva? Ni las personas que daban las tarjetas. Nada. Bueno. ¿Qué pasa entonces, Saldaña? Pues tengo que contaros algunas cosas. A ver. Mira, lo que primero que os voy a contar es que traigo cosas tecnológicas. Entonces han pasado cosas que, por ejemplo, la que más me preocupa, que cierran por mal uso el portal que conecta las ciudades de Nueva York y Dublín. ¿Habéis visto esto? Sí, lo he visto. Era un portal así como redondo, muy bonito. Esto tecnológicamente es una maravilla. Es una maravilla, pero humanamente ha sido un desastre, ¿no? Pasa lo que pasa en la Quinta Avenida de Nueva York y en O'Connell, en el centro también de Dublín. Entonces estaba conectado. Imagen, audio a toda velocidad, la gente hacía cosas bonitas, pero... O sea, han puesto una pantalla, ¿no? Sí, han puesto una pantalla que es circular, es una especie de ojo, el una ojo que especie todo de lo ojo, ve, ¿no? el ojo que todo lo ve. Y esto decía, pues que la gente se entregue ramos de flores, ¿no? Virtualmente, por ejemplo. La gente hacía cosas bellas, hacían bailes, hacían saludos, se abrazaban, se mandaban detalles, pero de repente que viene un pero, iba a decir. Se ha estropeado. Y ahora... ese personaje que llaman ahora una modelo de OnlyFans, cuando oigáis una modelo de OnlyFans, sospechad que eso huele un poco a otra cosa. Sí. Pues ha hecho lo que no debía y ha enseñado más carne, ha puesto más carne en el asador de lo que hacía falta. Ya. Y entonces luego ha habido también gente que ha enseñado pues fotos del 11M del 11S, con ganas de fastidiar. Ha habido como... ha salido lo peor del ser humano. O sea, Genoveva, que por concluir, el ser humano no tiene que temer a la tecnología, sino que la tecnología tiene que temer al ser humano, ¿no? Esta sería la idea. Sí. Te tengo que decir que casi lo comparto, porque efectivamente... no me digas que vas a ir a hacer el gamberro, Genoveva. El ser humano a veces es impredecible. A ver, si es que si te ponen una cámara ahí, ¿qué te apetece? Te apetece hacer el ganso, ¿no? Provocar. Provocar un poco. Total, que era una obra de arte de unos artistas conceptuales que la verdad es que tenía bastante futuro, lo querían hacer en Brasil, en muchos otros países, y al final... está cerrada y todavía no se sabe cuándo la van a abrir. De Sola, ¿cómo lo ves? Análisis y contexto. Necesitamos más análisis y contexto. Lo vamos a seguir y vamos a hablar también de los cazafantasmas. Ajá, venga. ¿Vamos con más cosas? Sí, cazafantasmas. Mira, hay un problema que es que los fantasmas digitales son una amenaza potencial. La gente tiene miedo de qué puede pasar con las inteligencias artificiales si tú le educas para que hable como tu tía Manuela y después de que tu tía haya fallecido, una inteligencia artificial te hable, te dé la turra, con su mismo tono de voz, te diga, te has lavado detrás de las orejas, me compras el olivar, eso que dicen las tías así cansinas, o ay, aquí vivía el Antonio, el no sé qué. Entonces, podemos estar con ese flagelo toda la vida, ¿sí? Que nos ataque por diferentes redes sociales, o que pongas el teléfono y te hable, yo qué sé, tu abuela, cuando ya tú tienes 70 años y tu abuela pues ya pasó a mejor vida, y te hable con esa voz y te quieras morir. Entonces, eso se llaman fantasmas digitales. Pero esto es progreso también. Es progreso, pero tenemos que... Progreso y regreso. Yo creo que, mira, el Consejo de Ministros este martes, mientras en América se había presentado ChatGPT, o que desde aquí, por cierto, pido que lo llamen Gepeto, porque tiene mucho en común con Gepeto, mientras eso se presenta, aquí el Consejo de Ministros presentó un PowerPoint con 5 diapositivas. Entonces, y luego ponía versión extendida y era 25 diapositivas sobre plan de inteligencia artificial. Bueno, pues entonces siempre hay que equilibrar, ¿no? Y entonces creo que los gobernantes tenían que estar más en estas cosas que afectan a derechos fundamentales, a neuroderechos, si nos pueden meter cosas en la cabeza, si nos pueden tocar lo nuestro, y menos en intentar competir con bicharracos e intentar controlarlos tanto. Vale. O sea, hoy hay moraleja en el contrainformativo. Sí, hay moraleja. Vale. ¿Alguna noticia tecnológica más que no hayamos contado hoy nosotros? Bueno, pues he hecho un pequeño estudio de preguntarles un poco a los despechados, sí, que son los rivales de ChatGPT, cómo lo llevan, ¿no? Y les he preguntado a Copilot y a Gemini, que Copilot es de Microsoft. ¿Cómo se dice? ¿Microsoft? Yo digo Microsoft. Sí, pues Microsoft, pero decimos Microsoft, en ¿verdad? He estado escuchando el programa toda la mañana y ha habido 7 versiones. Sí. No. Microsoft. Y luego reskilling... Del mismo modo que Manchester City y no Manchester City. ¿Reskilling es volver a esquilar a la oveja? Sí. Más o menos, Tenemos que trabajar esto. Bueno, le digo, ¿eres mejor que ChatGPT? Y me dice uno, no te puedo contestar a eso, no estoy preparado, tal, una chapa terrible. El otro me dice lo mismo. Y le digo, ¿qué nota te pondrías comparado con ChatGPT? Se van por las ramas los dos. Pero luego le digo, estáis escurriendo el bulto, reíais la respuesta, debo irme, y dice, entiendo tu frustración.
Puede parecer que estoy evadiendo la pregunta al no asignar calificaciones numéricas a ChatGPT a mí mismo. Sin embargo, quiero proponerte información. Y le digo, me has decepcionado, eres como una ex. Y me dice el de Microsoft, lamento que te haya decepcionado, entiendo que comparar mi desempeño con una expareja sea una metáfora para expresar tu frustración. Van bien, ¿eh? Y el otro me dice, puede ser momento de pasar a un tema nuevo. Empecemos de nuevo. Tenías que haber venido cuando estaba la responsable de educación preuniversitaria. Ese es otro de Microsoft, modelo de fantasma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, más parecido a los que veníamos conociendo. Sí, hombre, también podíamos darle una visión buena a todos los fantasmas y es, créame un chiquito de la calzada inmortal, ¿no? Sí. Que podamos llevar a los programas de televisión, que tenga inteligencia, que vaya aprendiendo, si es que chiquito de la calzada tenía algo más que aprender, y eso nos vendría bien. O un Javier de Sola para cuando, para cuando no estés. Para que diga análisis y que contexto. diga análisis y contexto y ese tipo de palabras. 30 segundos más te dejo. Saldaña. A ver, lo que... Ya sé que tienes más material, pero yo no tengo más tiempo. Tengo explicaciones para lo de Gepetto, os las voy a explicar. Gepetto le dio vida a un ser inerte y es un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ChatGPT 4 tiene que llamarse ya Gepetto. Luego intentó que su creación no dijera mentiras, estamos también en ello, intentando que sea veraz. Esto es más de los gobiernos. Y luego se metió en las tripas del monstruo para salvar a su criatura, Gepetto. Y yo creo que también esto es algo que hay que hacer, ¿no? Meterse en el código, aprender. Y yo creo que las empresas lo están haciendo para que no se nos vaya de madre y nos conquiste. O sea que desde el contrainformativo, fuentes cercanas al contrainformativo aseguran que ChatGPT o se va a llamar Gepetto para los amigos. Vale, lo apuntamos. Tienes por ahí unas gafas de realidad virtual, por si quieres probarlas. El que las promueve juega en mi equipo. ¿Qué me dices? Sí. Pero si ha estado aquí antes. Os contaré, si somos compañeros de equipo. Luego te cuento yo. Anda que no sabes. Que vaya bien, Saldaña. Terminamos casi 58. Un hallazgo lo de Gepetto. Sí. Y nos simplifica mucho la vida. Sí, total. Hombre, ya te digo. ¿Está por ahí Óscar Vegas o no? Hola, aquí estoy, presente, buenos días. Hola, Óscar Vegas, ¿qué tal? ¿Qué nos vais a contar hoy en la Cadiera? Le sienta muy bien a Saldaña salir a hacer programas fuera, está especialmente animado esta mañana, hay que sacarlo más, le tienes que llevar más fuera. Te cuento rápidamente. Hay que pasearlo más. Exacto. Te cuento rápidamente que hoy reivindicamos a Ray Charles porque con el doctor Cuti nos fijamos en las historias de músicos que fueron privados de visión pero no de oído, y aquí entra Ray Charles. Qué bueno. Pues aquí lo dejamos, luego os escuchamos. Óscar, Jorge Heras, Genoveva Crespo, va a ser un placer que nos hayáis acompañado esta mañana. Lo mismo, que vaya gracias. Muy bien. Nos vemos otro día. Luego. Adiós, oyentes, sigue la radio y empieza ahora la segunda jornada del Congreso de Wave. Les contamos lo que suceda. Hasta mañana. Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Okay.